Frente al dios ciervo con enormes cuernos resplandecientes, Yu quedó atónito por su presencia. Detrás de él, una chica con cabello plateado lo observaba con una mirada que no presagiaba nada bueno. Cerca de ahí, una chica rubia gritó a Yu que usara esta arma, lanzándole una gran espada. Kazusa Yu, un estudiante glotón y despreocupado como cualquier otro, se encontraba ahora en un mundo diferente llamado Guile, luchando por encontrar una manera de sobrevivir. Con la espada en la mano, Kazuha corrió hacia el dios ciervo con la firme resolución de terminar con esta peligrosa situación. Justo antes del día del campamento, Yu estaba lleno de entusiasmo, pero desafortunadamente, sufrió un accidente y murió, atropellado por un coche. Al despertar, Yu levantó la vista y vio un cielo completamente diferente, rodeado de un bosque con plantas extrañas que nunca antes había visto. Instintivamente se tocó la frente y se sorprendió aún más al darse cuenta de que, a pesar del accidente, no estaba herido. Tras pensar un rato, Yu se dio cuenta de que estaba en otro mundo. Aunque al principio pensó que sería algo terrible, pronto se sintió aliviado. Estar vivo no era algo malo. Mirando hacia un árbol cercano, Yu se sorprendió al ver hojas de un verde que nunca antes había visto. Los racimos de frutas y las frutas que colgaban del árbol lo emocionaron y lo llevaron a admirar su belleza. Sin embargo, se dio cuenta de que no debía relajarse tan pronto, ya que estaba completamente solo. Notó que su equipaje también había sido traído a este lugar, por lo que lo abrió para revisar su contenido: una toalla, una caja de almuerzo a prueba de óxido, un cortaplumas y 2 botellas de agua. Al observar estos objetos, Yu decidió que las 2 botellas serían para el agua, por lo que decidió buscar una fuente de agua primero. Mientras buscaba agua, Yu no podía dejar de sorprenderse por la flora y fauna del lugar, todo completamente diferente a lo que había visto antes. Sin embargo, la temperatura y la humedad eran similares a las de Japón, su país natal. Nunca habría imaginado que los conocimientos que adquirió viendo programas sobre la supervivencia en la selva, que en el mundo real parecían inútiles, serían tan útiles aquí. Después de caminar un rato, Yu finalmente encontró un río. La naturaleza y el agua en este lugar eran tan puras como había imaginado. Caminando a lo largo de la orilla del río, Yu vio un camarón tubular, una especie muy rara. Los camarones de río o los camarones comunes son crustáceos habituales, pero este le pareció comestible, por lo que dedujo que el agua también podría ser potable, aunque no estaba seguro de si era tan segura como la de la tierra. Tomó un sorbo y descubrió que el agua era deliciosa, fría y purificada por el entorno natural, una verdadera obra maestra. En poco tiempo, Yu había terminado toda una botella grande de agua. Después de haber encontrado una fuente de agua, Yu utilizó su cortaplumas para cortar una de las botellas y convertirla en un recipiente para los camarones. Al regresar al claro, ya había construido una pequeña tienda con el suelo cubierto por una capa protectora. Tras completar su trabajo, su estómago comenzó a rugir, ansioso por probar los camarones, así que decidió encender una fogata. Usando 2 trozos de madera, los frotó entre sí hasta que logró crear humo y, finalmente, fuego. Se sorprendió de que esos conocimientos, que pensaba que no tendrían aplicación en este mundo, resultaran útiles. Yu sacó uno de los camarones del recipiente para prepararlo. Estos camarones tenían una forma muy diferente a los comunes, ya que su cola tenía una especie de espiral, y ni siquiera romperlos con una piedra funcionaba. Aunque consideraba este mundo fascinante, sabía que no podía permitirse perder el tiempo con cosas que no le fueran útiles, ya que necesitaba comida para sobrevivir. Observó la estructura de los camarones, y como la cáscara resbalaba fácilmente al tocarla, decidió quitar la cabeza a pesar de que eso podría ser un desperdicio. Yu tomó una piedra grande para romper la cola, pero esta seguía intacta. Entonces, usó hojas para cubrir los camarones y los asó al fuego. Sin embargo, cuando sintió el olor a quemado, tuvo un mal presentimiento sobre cómo quedarían los camarones asados de esa manera. Finalmente, envolvió los camarones en hojas y los colgó para cocinarlos. Sacó su teléfono móvil, pero pronto se dio cuenta de que ahora era solo un objeto inútil en este lugar. Mirando hacia el cielo estrellado, Yu sintió como todo su cansancio desaparecía. Contempló las estrellas por un rato antes de ir a revisar los camarones. Al abrir el envoltorio, vio que ya estaban cocidos. Tomó uno y descubrió que la cáscara era suave y fácil de pelar. Cuando llevó un trozo a su boca, Yu se detuvo sorprendido, era increíblemente delicioso. El sabor dulce y profundo era similar al del cangrejo y los camarones de su antiguo mundo, y el sabor en general era excelente, muy estimulante para el paladar. Sin embargo, al masticarlo, notó que la textura era algo desagradable.
Después de terminar de comer los camarones, Yu se sentó a reflexionar que, si supiera cómo cocinarlos mejor, el resultado sería mucho más delicioso. Luego miró los 2 camarones que acababa de cocer al vapor y vio algo viscoso, que asumió que eran huevos. Decidió probar uno de esos pequeños huevos, pero al instante se alarmó al darse cuenta de que eran venenosos, por lo que rápidamente tomó medidas para resolver la situación. Yu logró escapar del peligro. Comprendió que la mala corazonada que había tenido anteriormente se debía a los huevos venenosos de estos camarones. No estaba seguro de si sus instintos de autoprotección funcionaban en este mundo nuevo o no, pero sentía algo distinto, aunque la experiencia fue peligrosa, pensó que no había otra manera de saberlo sin intentarlo. El poder de detectar venenos sería una habilidad increíble, y Yu reflexionó que, si pudiera obtenerla, comer cualquier cosa sería mucho más seguro para él. Decidió con alegría que haría todo lo posible para adquirir esa habilidad, ya que debía sobrevivir aquí a toda costa. Sabiendo que mañana sería un día ocupado, Yu entró en su tienda para dormir. Al despertarse, se preguntó qué hora sería, pero pronto se dio cuenta de que eso ya no tenía importancia. Salió de la tienda y se prometió a sí mismo que haría su mejor esfuerzo hoy. Planeaba subir una montaña para obtener una mejor vista del terreno. En el camino, encontró una fruta extraña y decidió recogerla y comerla. Era deliciosa. También vio una ardilla amarilla, y sonrió al verla, pensando que incluso esa ardilla podría ser comestible. Mientras caminaba por una planta cuyas raíces crecían en lo alto de una roca, de repente el hambre atacó a Yu con fuerza. Sus ojos no podían apartarse de esa planta, y aunque ya había decidido que no debía arriesgar su vida por algo que solo parecía apetitoso, pensó que, si lograba alcanzarla, podría valer la pena. Comenzó a trepar hasta la planta, y cuando sus manos finalmente la alcanzaron, de repente resbaló. Cayó al suelo, sin nada para amortiguar la caída, lo que le hizo pensar que no saldría ileso. Yu no quería morir, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Justo en ese momento, un fuerte golpe resonó. De repente, todo su cuerpo se rodeó de una luz brillante, y su cuerpo flotaba en el aire, lo que lo dejó completamente atónito. Algo extraño envolvía todo su ser, y Yu se preguntaba si esto había sido causado por la caída. Yu intentó mover su mano dolorida, pero se dio cuenta de que no podía tocar su brazo. Intentó golpearse la pierna, pero el golpe no llegó a su pantorrilla. De repente, recordó al camarón con su caparazón duro y se preguntó si él mismo tendría ahora una especie de caparazón protector. Yu siguió su camino, atravesando el bosque, hasta que finalmente alcanzó la cima de la montaña. Desde allí, no vio ningún rastro de civilización, el lugar le pareció majestuoso y grandioso. Se sentó en una roca cercana, y nuevamente apareció el resplandor que rodeaba su cuerpo. Pensó en un nombre para esto y decidió llamarlo, endurecimiento corporal. Yu quiso probar esta habilidad una vez más. La primera vez no le ocurrió nada, pero la segunda vez, el endurecimiento corporal desapareció, dejándolo con mucho dolor. Este caparazón protector era increíble para Kazusa, y no entendía cómo había logrado hacerlo. De haber caído en esa posición, debería haber muerto, pero no le pasó nada. Recordó al camarón de la noche anterior, que tenía un caparazón muy duro, pero cuando lo cocinó, se ablandó. Yu se preguntó si el camarón se ablandaba porque lo cocinaba, no porque estuviera muerto. Después de comerlo, él había obtenido una habilidad de endurecimiento corporal, similar al camarón. Tal vez esa era la habilidad que Yu había adquirido tras consumir los alimentos de este mundo. Además, su capacidad para detectar toxinas se hacía más fuerte cuanto más comía. Esta habilidad era, sin duda, una habilidad de comer. Yu se sentía emocionado por tener ahora un propósito y motivación para continuar con su aventura en este mundo. Decidió empezar probando los frutos extraños que encontraba alrededor para poner a prueba su nueva habilidad. En su quinto día de supervivencia en este mundo, Yu había aprendido 3 cosas. La primera era sobre sus habilidades. Aunque su capacidad para detectar venenos era bastante fuerte en este entorno, no era infalible. La habilidad que había adquirido no siempre tenía efecto, y aunque no sabía la razón, desde el día que se cayó, no había descubierto ninguna habilidad nueva. La segunda era sobre el árbol del que había intentado recoger los frutos antes de caer. Yu lo investigó y descubrió que ese árbol tenía la capacidad de atraer a las criaturas vivas cercanas. Las engañaba para que escalaran los acantilados y luego resbalaban, cayendo a su muerte. El árbol absorbía los nutrientes de los cuerpos de las criaturas caídas para alimentarse. Si no fuera por la habilidad de endurecimiento corporal, Yu ya habría sido un montón de fertilizante para ese árbol. Yu estaba de pie en medio del bosque,
como si esperara algo. Se sentía contento al escuchar el sonido de hojas crujientes provenientes de los arbustos cercanos. Un conejo con un cuerno en la cabeza salió corriendo hacia Yu, y él rápidamente lo abatió con una lanza afilada que había fabricado. Los animales pequeños suelen ser muy cautelosos y huyen al ver a una persona, pero Yu tenía una habilidad que los atraía hacia él. Había aprovechado el poder de atracción del árbol en el acantilado para engañar a los animales y convertirlos en su comida. Yu miró al conejo que había colgado y pensó que este método era algo complicado, pero al mismo tiempo lo encontraba fascinante. Era la primera vez que iba a comer carne de animal en este nuevo mundo. Se sentó en el suelo para descansar y se lamentó un poco, pensando que si tuviera sal, las cosas serían mucho mejores. De repente, sus oídos captaron el sonido de voces humanas, y rápidamente miró a su alrededor para investigar. Oyó un grito que parecía un llamado de auxilio. Yu se debatía entre ir a rescatar a esa persona o no, ya que, si un animal grande estaba atacando, él mismo podría estar en peligro. Pensó que no tenía sentido arriesgar su vida por alguien que no conocía y que ni siquiera era como él. Después de pensarlo un rato, decidió ir a ver qué sucedía, confiando en su habilidad de endurecimiento corporal. Siguió el sonido hasta que llegó al lugar donde se encontraba el árbol con la capacidad de atraer seres vivos. Afortunadamente, no parecía ser el trabajo de una bestia feroz, pero Yu se dio cuenta de que alguien podría haber sido atraído por el árbol. Mirando hacia abajo, vio a una chica inconsciente en el suelo, así que decidió llevarla de vuelta con él. Cuando llegó a su pequeña cabaña, ya había oscurecido. Yu acostó a la chica y luego fue a preparar la cena. Al volver, vio que la chica aún no se había despertado, y no quiso interrumpir su descanso. Era la primera vez que Yu veía a una chica con el cabello rubio como ella. Al observarla, pensó que debía haber alguna civilización en este lugar, ya que una chica como ella no parecía ser alguien traída a este mundo como él. Yu quitó la lata de metal que había estado calentando, pues la comida ya estaba lista. Al abrirla, un fuerte olor lo golpeó, lo que lo hizo sentir algo aprensivo. Pensó que agregar hojas de pino a la comida ayudaría a eliminar el olor desagradable de la carne, pero eso no había funcionado del todo. A pesar del mal olor, la carne de ardilla se veía deliciosa, y Yu pensó que había acertado al agregar las hojas de pino, ya que le daban un aroma agradable y añadían nutrientes a la comida. Yu comenzó a disfrutar del trozo de carne. Estaba delicioso, con un sabor similar al de la carne de cerdo que se vendía en los supermercados. Su dulzura y grasa se derretían en la boca. Hacía mucho tiempo que Yu no comía carne, así que lo devoró con gran placer. De repente, apareció frente a él un zorro con el cuerpo envuelto en llamas, lo que lo dejó paralizado. El zorro se acercó lentamente a Yu, pero en lugar de atacarlo, se dirigió a la hoguera de Yu para consumir el fuego. Cuando quedaba solo un poco de fuego, el zorro se marchó. Yu todavía estaba horrorizado por este mundo extraño, lleno de cosas que lo sorprendían constantemente. La chica que estaba a su lado emitió un leve gemido, lo que hizo que Yu se acercara para ver cómo estaba. Cuando la chica abrió los ojos y vio a Yu, gritó asustada, pero Yu rápidamente le pidió que no gritara, temiendo que el zorro de fuego volviera. Unos minutos después, la chica se sentó en un tronco, lo más lejos posible de Yu, con los ojos llenos de desconfianza. Yu no sabía cómo manejar la situación, ya que el idioma de este mundo era diferente al suyo, lo que dificultaba la comunicación. El estómago de la chica gruñó de hambre, y ella se sonrojó de vergüenza. Al ver esto, Yu le ofreció la lata de comida. La chica tomó la lata, la olió y luego se la bebió de un solo trago. A pesar de que la carne tenía un olor fuerte, la chica seguía comiendo, lo que confirmaba para Yu que debía estar muy hambrienta. Aunque Yu estaba contento de haber encontrado a alguien en este mundo, el problema de la barrera del idioma seguía siendo un desafío. La chica le agradeció a Yu por haberla ayudado. Yu se quedó en shock por un momento y luego se acercó a ella, sorprendido, preguntándole si hablaba japonés. Al darse cuenta de lo brusco de su acción, Yu rápidamente se disculpó, explicando que había pensado que no podrían comunicarse. La chica le explicó que estaba usando magia de traducción y que el idioma de Yu era muy difícil, por lo que le había costado entenderlo. Yu se sorprendió al escuchar sobre la magia, pero se alegró de poder hablar con alguien. Luego le preguntó cómo estaba su herida. La chica le dijo que la magia curativa funcionaba muy bien, pero que le tomaría aproximadamente 3 semanas recuperarse por completo. Yu le respondió que lo más importante era que estuviera viva y a salvo. La chica se presentó como Clara y le preguntó su nombre. Le contó que estaba buscando hierbas medicinales cuando la atrapó el árbol, y que llevaba 2 días sin comer,
por lo que estaba muy hambrienta. En ese momento, Clara recordó el árbol que atraía a sus presas. Yu se dio cuenta de que el nombre del árbol con poderes mágicos era árbol carnívoro, y que en este mundo, muchas cosas, incluso las plantas, poseían habilidades especiales y eran consideradas criaturas mágicas. Clara le agradeció a Yu, diciéndole que si no hubiera sido por él, ya estaría muerta. Yu entonces le preguntó a Clara si quería regresar a su aldea. Clara le dijo que no podía caminar con la pierna herida, y cuando Yu se ofreció a ayudarla a regresar, ella explicó que sería muy difícil, ya que la aldea estaba al otro lado de la montaña, un lugar lleno de monstruos peligrosos. Yu reflexionó un momento y sugirió que podrían esperar 3 semanas hasta que la pierna de Clara sanara por completo. Clara, con las manos apretadas, se disculpó y le dijo a Yu que no podía caminar sola. También le preguntó si podría quedarse con él durante el tiempo que no pudiera moverse. Yu se sorprendió un poco por la pregunta y le preguntó a Clara de qué estaba hablando, lo que hizo que Clara, pensando que había sido rechazada, agachara la cabeza con tristeza. Sin embargo, Yu, con una sonrisa, le aseguró a Clara que podía quedarse allí todo el tiempo que necesitara hasta recuperarse. Aunque pudiera caminar antes de las 3 semanas, no sería capaz de cruzar la montaña de inmediato. Aunque el lugar no era muy cómodo, seguía siendo un refugio. Yu entendía que Clara quería regresar a su hogar y probablemente se sentía incómoda estando con un extraño, pero él no era tan despreciable como para aprovecharse de una chica que estaba pasando por dificultades. Clara, sintiéndose inútil, le sugirió a Yu que sería mejor que la dejara atrás. Yu sonrió suavemente y le aseguró que no haría tal cosa. Le confesó que había pensado que no encontraría a nadie en este mundo, pero que conocerla le había dado un nuevo sentido y motivación. Además, tenerla allí le ayudaría a buscar ingredientes para cocinar, ya que él era un gran aficionado a la comida. Clara, profundamente conmovida, comenzó a llorar y, con lágrimas en los ojos, le agradeció a Yu. Yu, con una sonrisa, le dijo a Clara que no se preocupara, que todo estaría bien, y que cuando su pierna sanara, él la acompañaría de vuelta a su aldea. Como ya se había hecho de noche, Yu ayudó a Clara a entrar en la tienda de campaña para que pudiera descansar y recuperar fuerzas. Después de terminar todo, Yu miró hacia la brillante luna y se dijo a sí mismo que mañana sería otro día ocupado. Con su mochila en la espalda, Yu salió a buscar comida, y pronto su bolsa estaba tan llena que ya no podía cerrarla. Yu miró hacia arriba y vio una fruta extraña, por lo que decidió bajarla para probarla. Dejó su mochila en el suelo y saltó para alcanzar una. Después de enfrentar tantas dificultades en este mundo, la salud de Yu había mejorado mucho, y se estaba volviendo cada vez más fuerte, probablemente en parte gracias a la comida deliciosa de este lugar. Al morder la fruta, Yu la elogió, diciendo que era muy sabrosa, similar a una manzana de su antiguo mundo, pero no tan dulce. Pensó que debía ser una fruta silvestre. Guardó la fruta en su mochila y luego notó el mismo árbol que había visto cuando llegó por primera vez. Al principio, estaba verde y fresco, pero ahora se veía diferente. Pensando que no era venenoso, Yu arrancó una hoja y la probó. La hoja tenía un sabor dulce, similar al de una fruta, y Yu decidió llevar algunas más de regreso a la cabaña para Clara. Caminando por el sendero, Yu se sorprendió al encontrar unas piedras blancas brillantes frente a él. Al acercarse y probarlas, se dio cuenta de que era sal. Lleno de alegría por la idea de mejorar sus comidas, Yu recogió tanta sal como pudo. Mientras se preparaba para regresar, se sintió atraído por algunos mejillones de montaña que estaban adheridos a la roca de sal. Intrigado por cómo sabrían, decidió llevarlos también para su comida. Con su mochila llena de valiosos hallazgos, Yu regresó y saludó a Clara, quien estaba sentada en un tronco con su pierna vendada. Clara le devolvió la sonrisa y el saludo con alegría. Yu, lleno de entusiasmo, le mostró la mochila y le dijo que se prepararan para comer, ya que había encontrado muchas cosas interesantes. Clara, mirando todo lo que Yu había traído, le preguntó si realmente todo eso era comestible. Yu, con confianza, le aseguró que sí, aunque no estaba completamente seguro de por qué, parecía tener la habilidad de distinguir si algo era venenoso o no. Clara miró alrededor y luego se detuvo en una hoja que Yu había encontrado al llegar a este mundo. Yu mencionó que sabía deliciosa, con un sabor dulce y agradable. Clara, sorprendida, le dijo que nunca antes había probado esa hoja, pero que era un tipo de hierba muy valiosa. Solo con esa hierba, alguien podría vivir cómodamente durante la mitad de su vida. Yu, asombrado, tomó la hoja en sus manos. Clara le explicó que esa hierba se llamaba mana,
ya que contenía una gran cantidad de mana, un elemento considerado lleno de poder mágico. Al comer esas hojas, uno podía recuperar su energía mágica. Este tipo de hierba es muy necesaria para aquellos que utilizan magia. Aunque tiene grandes propiedades, la hierba mana es muy rara. Cuando un mago se acerca, las hojas reaccionan al mana y cambian de color. Son pocas las personas que reconocen esta valiosa hierba, y debido a su escasez, es muy difícil encontrarla. Yu le ofreció una hoja de hierba mana a Clara, sugiriendo que compartieran la oportunidad única de comerla juntos. Le dijo que, si su energía mágica se recuperaba, sería algo bueno. Clara, un poco incómoda, rechazó la oferta, diciendo que no se atrevía a comer una hierba tan valiosa. Yu sonrió y le dijo que ella también lo había ayudado, mostrándole cosas sobre este mundo, y que él se alegraba de tener su compañía, por lo que no debía pensar de esa manera. Clara, conmovida, se sonrojó ligeramente, tomó la hoja y pidió permiso para comerla. La hoja era muy dulce, al comerla, la energía mágica de Clara, que antes estaba agotada, comenzó a fluir por todo su cuerpo. Después de terminar de comer la hoja rápidamente, Clara, aún algo tímida, le preguntó a Yu si podía comer otra más. Yu aceptó, pero le sugirió que lo dejara como postre, ya que pronto sería la hora de la cena. Clara asintió felizmente. Yu comenzó a preparar las almejas de montaña que había encontrado en la roca de sal. Clara reconoció a la criatura, diciendo que era un salt roll, que podía comerse crudo o asado, y era un aperitivo muy popular entre los cazadores que salían del pueblo. Yu le preguntó cómo solían prepararse las almejas, mientras las acomodaba cuidadosamente en una lata. Clara levantó una de las almejas y explicó que normalmente se asaban con la cáscara, aunque podían comerse crudas, pero algunas personas se enfermaban al comerlas crudas, por lo que era mejor no arriesgarse. Yu le preguntó sobre los condimentos que se usaban para las almejas. Clara respondió que las almejas ya tenían un sabor salado de por sí, pero se les podía agregar garam. Curioso por el término, Yu preguntó qué era garam, y Clara le explicó que era una especia que se usaba en la antigua Roma. Como las almejas ya eran bastante saladas, Yu decidió cocinar las almejas añadiendo agua, algunas hierbas silvestres y un poco de sal mineral en la lata, y luego asarlas. Un rato después, un delicioso aroma comenzó a llenar el aire. Aunque las había asado, el olor recordaba más a una sopa hervida con setas, capturando el auténtico sabor de la montaña. Yu presentó la sopa asada, y Clara miró el caldo claro y apetitoso. Yu comentó que las almejas se parecían a las que habían comido el día anterior, pero que éstas eran diferentes. El estómago de Clara gruñó nuevamente, lo que la hizo sonrojarse de vergüenza. Yu se rió y dijo que era hora de comer. El sabor de la sopa le resultaba familiar a Yu, y tan pronto como tomó el primer sorbo, se sintió revitalizado por su rico y sabroso gusto. Aunque tenía un sabor profundo, no era grasosa en absoluto, verdaderamente un regalo de la naturaleza. Yu tomó los palillos y levantó una almeja para probarla. El delicioso sabor invadió su boca al morderla, con el umami de las setas realzando aún más el plato. Las hierbas añadían un toque equilibrado, un sabor diferente a las plantas que crecían cerca del lago. Después de terminar la sopa, llegó el momento del postre, las hojas de la hierba mana. Clara tomó un bocado y sintió que eran dulces y deliciosas. Yu, al observar la hierba, tuvo la idea de hacer jarabe con ella, o tal vez secarla junto con frutas para hacer mermelada. Le entusiasmaba la idea de intentarlo. Clara, con una sonrisa, dijo en tono de broma que si lo intentaban, seguramente ella estropearía el proceso, pero que probablemente sabría delicioso. Yu se detuvo por un momento al escucharla, recordando lo sensible que era a su entorno cuando vivía en la tierra, pero desde que había llegado aquí y caído de la montaña, parecía que esa habilidad suya se había visto afectada. Yu le preguntó a Clara si podía contarle más sobre este mundo. Clara, un poco sorprendida, aceptó. Yu notó la expresión en su rostro y adivinó que su pregunta le había parecido extraña, pero aclaró que no era raro hacer preguntas sobre lo desconocido, y que a él le encantaría aprender más. Clara sonrió y le dijo que estaba feliz de ayudarlo. Yu, sonriendo, le pidió a Clara que no se disculpara ni hablara de sí misma de esa manera. Clara, un poco avergonzada, se disculpó nuevamente. Yu solo quería que Clara lo guiara más. Clara, con una mano en la cadera, le aseguró que estaría encantada de enseñarle. Yu preguntó cómo podría vivir mejor en este entorno salvaje, y se dijo a sí mismo que tendría que esforzarse más para mejorar sus habilidades. 3 días después, Clara comenzó a enseñarle a Yu algunos hechizos básicos.
Lo primero que le enseñó fue el hechizo de traducción que había usado cuando se conocieron, lo que les permitió comunicarse detalladamente en sus propios idiomas. Clara quedó impresionada por lo rápido que Yu aprendía magia y lo elogió, llamándolo un genio. Yu sonrió humildemente y dijo que no era para tanto. Aunque ya entendía todo lo que Clara le decía, y viceversa, la forma en que se expresaban hacía que ambos pudieran comprenderse aún mejor. Yu le preguntó si el uso frecuente del hechizo de traducción afectaba el uso de la magia, especialmente en situaciones de curación. Clara le explicó que no era un problema, ya que el hechizo de traducción solo requería una pequeña cantidad de energía mágica cuando se encontraba con lenguas extranjeras en este mundo. No requería un gran gasto de mana. Yu pensó que eso tenía sentido, pero observó las piernas de Clara, notando que si no había suficiente magia para curar sus heridas, eso sería un problema. En este mundo, la magia curativa se consideraba una magia avanzada. Recuperar la energía y sanar era algo relativamente simple, pero curar una fractura rápidamente dependía de la magia de alto nivel. Clara explicó que si tenía acceso a alimentos nutritivos y completos, su energía mágica se recuperaría eventualmente. Aunque la comida en este mundo era diferente a la de la Tierra, desde que yo había llegado aquí, sentía que todo su cuerpo estaba lleno de vitalidad, probablemente debido a los nutrientes únicos de este mundo. Clara, al ver la expresión pensativa de Yu, le preguntó en qué estaba pensando. Justo cuando Yu estaba a punto de responder, ambos fueron interrumpidos por la aparición repentina de una criatura. Era un ciervo divino con unos enormes cuernos. Su expresión era feroz y amenazante. Al ver su rostro, Clara reconoció inmediatamente que era el Señor de la Montaña, una criatura que había derrotado a muchos cazadores. El ciervo emitió un rugido ensordecedor, y Yu, enfrentado a esta situación, sabía que enfrentarse a él no era una opción. Yu pensó en huir, pero viendo que Clara no podía moverse, sabía que eso no era posible. Decidió atraer al ciervo hacia él, corriendo en otra dirección mientras hacía ruido para desviar su atención. El ciervo rugió nuevamente y comenzó a perseguir a Yu. Después de ganar algo de distancia, Yu empuñó la lanza que había fabricado. Frente a la enorme bestia, Yu activó su habilidad de fortalecimiento, esperando que la criatura lo atacara. El ciervo, con saliva goteando, bajó su enorme cuerno hacia Yu, pero en ese momento, un recuerdo de su pasado lo golpeó, el accidente de coche que lo había matado. La memoria lo hizo reaccionar rápidamente, y Yu esquivó el ataque mortal del ciervo. La bestia se volvió hacia él, con los ojos llenos de furia, y avanzó lentamente antes de lanzarse una vez más en un feroz embate contra Yu. Yu observó cómo la bestia, a pesar de su tamaño, corría a una velocidad increíble. Sabía que si no tenía cuidado, estaría en grave peligro. Justo en el momento en que la criatura se abalanzó sobre él, Yu aprovechó la oportunidad para saltar sobre su lomo y aterrizar suavemente en el suelo. Sin embargo, el monstruo, lleno de furia, seguía cargando hacia él, ahora más distante, lo que dejaba a Yu sin posibilidad de contraatacar. Al darse cuenta de que había perdido toda oportunidad, Yu maldijo su situación, recriminándose por haberse dejado atrapar en esa posición. La bestia, aún más enfurecida, rugió con una ira descomunal. Desde atrás, Clara, apoyada contra un árbol, le gritó a Yu que tuviera cuidado, ya que el monstruo se estaba abalanzando nuevamente sobre él. Yu se giró rápidamente y vio cómo los enormes cuernos del ciervo comenzaban a brillar, como si una energía desconocida estuviera acumulándose mientras cargaba directamente hacia él. Yu intentó esquivar, pero el ataque lo tomó por sorpresa, dejándole una herida en la cara a pesar de haber usado su habilidad de fortalecimiento. Yu, ahora sin saber qué hacer, pensó en cómo podría contraatacar, pero también se preguntaba si podría escapar. Mientras retrocedía hacia un árbol gigante, se dio cuenta de que la bestia, aunque rápida, no podía cambiar de dirección de inmediato. Si lograba hacer que el ciervo chocara contra el árbol, sus cuernos podrían quedar atrapados, dándole a Yu una oportunidad para contraatacar. Decidido, Yu se tranquilizó y se preparó para ejecutar su plan. Sabía que tendría que esperar hasta el último momento antes de moverse, y luego esquivar más rápido que la bestia para que ésta chocara contra el árbol. Si fallaba, estaba seguro de que moriría, pero no había otra oportunidad. Yu y la bestia se miraron fijamente durante unos instantes. Cuando la criatura finalmente se lanzó hacia él, Yu se apartó justo a tiempo. Los enormes cuernos del ciervo se clavaron en el tronco del árbol, tal como Yu había planeado. Con la criatura inmovilizada, Yu corrió hacia ella para intentar acabar con su vida, pero la piel del monstruo era tan gruesa que su pequeña arma se rompió en pedazos. Clara,
observando desde la distancia, no pudo evitar preocuparse por Yu mientras el monstruo luchaba por liberarse del árbol. Yu, viendo cómo el ciervo estaba a punto de desatascar sus cuernos, se sintió desesperado por no haber podido derrotarlo. De repente, apareció una chica que le lanzó una gran espada, diciéndole que la usara rápidamente. Yu miró la espada que estaba a su lado y rápidamente la recogió, pero justo en ese momento, la bestia logró liberarse del árbol y lo lanzó por los aires. A pesar del golpe, Yu seguía vivo. Ahora, estando tan cerca de la criatura, decidió usar esta nueva arma para atacarla. Corrió hacia el monstruo, saltó y con un solo corte, partió al ciervo en dos. Al ver a la bestia caída en el suelo, Yu se sintió eufórico por haberla derrotado. Al mirar la espada en su mano, recordó de repente de dónde había venido. Detrás de Yu, escuchó un ruido. Una niña pequeña, con una expresión seria y sin mostrar ninguna emoción, apareció de entre los árboles. Yu se sorprendió al ver a una niña en este lugar tan peligroso. Al notar que ella empezaba a tambalearse, rápidamente le preguntó si estaba bien. La niña, apenas capaz de mantenerse en pie, murmuró débilmente que estaba hambrienta, y antes de que pudiera decir más, se desmayó, dejando a Yu en un estado de confusión y preocupación. Yu, Clara y la niña desconocida regresaron a su refugio, bajo un cielo despejado donde la luna brillaba más intensamente. Clara rompió en llanto, emocionada porque Yu no había sufrido ningún daño. Yu acarició la cabeza de Clara, tranquilizándola al decir que esta no era la primera vez que luchaba, por lo que él estaba bien. Clara bajó la mirada y comentó que Yu podría haberla dejado atrás para huir, pero él no lo hizo. Yu la interrumpió, diciéndole que no quería que se menospreciara de esa manera, lo importante era que ambos estaban a salvo. Clara respiró hondo, tratando de calmar sus emociones, mientras Yu sonreía ligeramente al verla. A la hora de la comida, Yu cortó cuidadosamente varias piezas de carne y llamó a Clara para que se uniera a él. Clara, sorprendida al ver que la carne aún estaba cruda, preguntó al respecto, y Yu le explicó que aunque la carne estaba cruda, ella podía asarla antes de comer. El plato de hoy de Yu y Clara era venado yakiniku. Yu había tenido muchas dificultades para colgar el cadáver del venado que había cazado el día anterior, permitiendo que la sangre se drenara completamente, y despiezar al animal tampoco había sido tarea fácil. El estómago de Yu gruñía de hambre, pero antes de comer, ambos decidieron ir a ver cómo estaba la niña que habían encontrado. Se acercaron a la niña, quien seguía inconsciente, y a pesar de llamarla repetidamente, no obtuvieron ninguna respuesta. Ella había sido quien le había entregado la espada a Yu en el momento más crítico, pero desde entonces no había despertado. Si no despertaba pronto, podrían enfrentarse a algún peligro. Clara no podía creer que la niña no se hubiera despertado aún, especialmente con el delicioso aroma de la carne de venado asada inundando el aire. Yu decidió no molestarla más y sugirió a Clara que comieran primero. El irresistible aroma de la carne asada envolvía el ambiente, y tanto Yu como Clara estaban ansiosos por probarla. Clara, con un plato de carne en la mano, se preguntó si ya estaba completamente cocida, a lo que Yu respondió que había cortado la carne lo suficientemente delgada para que estuviera lista. Ambos comenzaron a disfrutar del venado, y con el primer bocado, quedaron completamente fascinados por su exquisito sabor. La dulzura de la grasa combinada con la textura suave era perfecta, sin ser demasiado grasosa. La carne había alcanzado el punto justo de cocción, ofreciendo una combinación de grasa y textura que no dejaba una sensación pesada en la boca. Aunque el plato aún no era de primera clase, Yu expresó su deseo de aprovechar los abundantes recursos vegetales del bosque para producir aceite vegetal en el futuro. Clara disfrutó de una comida con un sabor indescriptible. Nunca antes había probado algo tan delicioso, por lo que no pudo dejar de comer. Señaló la parte del muslo que aún quedaba y expresó su deseo de seguir comiendo. Yu, observando los jugosos pedazos de carne, notó que eran sus favoritos, pero comentó que la dulzura de la carne se concentraba principalmente en la grasa, y el muslo, al ser más magro, no le resultaba tan sabroso. Por esa razón, decidió reservar la carne de la espalda y asar primero las piezas más magras. Aunque el muslo era delicioso, no podía compararse con la parte trasera, que tenía un sabor casi irresistible. Yu pensó que si la cociera a fuego lento, podría hacer un caldo exquisito, ya que la grasa añadida le daría un toque aún más sabroso. Para él, todo se resumía en una palabra: perfecto. Clara aún no podía creer que después de haber escapado de las garras de la muerte, ahora estaba experimentando un verdadero paraíso culinario con esa comida excepcional.
De repente, Yu se dio cuenta de que este tipo de carne podría superar a cualquier carne de res de primera calidad o la mejor gastronomía de su país, y todo esto en un lugar tan remoto. Al ver que Yu no asaba la última pieza de carne, Clara le preguntó al respecto. Yu le respondió que lo haría, pero que estaba reflexionando sobre algunas cosas. Clara, curiosa, quiso saber en qué estaba pensando Yu, tal vez podría tener la respuesta. Yu no supo cómo explicárselo claramente, pero le resultaba extraño que los animales tan fuertes y robustos tuvieran carne tan tierna. En principio, la carne de estos animales debería ser dura debido a su musculatura. Después de un rato, Clara finalmente comprendió a lo que Yu se refería y le explicó que estos animales, al tener gran cantidad de poder mágico, era precisamente lo que hacía que su carne fuera tan deliciosa. El poder mágico es la fuente de todo, controlando todos los aspectos de la vida. Según las reglas de este mundo, cuanto más poder mágico tiene un animal, más sabrosa es su carne, por lo tanto, las criaturas con grandes cantidades de poder mágico ofrecen una carne aún más deliciosa. Con esta explicación, Yu finalmente pudo resolver su duda. Reflexionó que en un mundo donde existía la magia, las reglas lógicas también serían diferentes, y le agradeció a Clara por su explicación. Clara, sonriendo con alegría, le preguntó a Yu si ahora veía lo útil que podía ser, a lo que Yu asintió, bromeando de acuerdo con ella mientras pensaba con entusiasmo en animales aún más fuertes y con carne más deliciosa. Con una expresión ansiosa, Clara preguntó si podía seguir comiendo, y Yu accedió, prometiéndole que asaría más carne para que ella comiera a gusto. El aroma del venado asado llenaba el aire, y no pasó mucho tiempo antes de que despertara a la niña dormida, cuyo estómago vacío ya no podía ignorar ese delicioso olor. Clara y Yu se sobresaltaron cuando detrás de ellos escucharon a la niña mencionar el delicioso aroma de la carne. Su rostro demacrado no era diferente al de una persona que llevaba mucho tiempo sin comer. Al ver a Clara y Yu, la niña miró a su alrededor, preguntándose dónde estaba, pero lo más importante para ella era su estómago vacío y la carne que tenía frente a sus ojos. Así que le preguntó a Yu si podía darle un trozo de carne. Clara y Yu intercambiaron miradas y se rieron. Yu tomó un trozo de carne y se lo ofreció a la niña. La niña abrió la boca y no olvidó decir que le debía un favor a Yu. Al morder el trozo de carne, se sorprendió, y al tragarlo, el sabor delicioso de la carne se expandió por todo su ser. Sumida en la felicidad, no tardó en inclinar la cabeza hacia Yu, disculpándose por su comportamiento impulsivo, asegurando que le estaría agradecida de por vida y rogándole que la perdonara por su falta de cortesía anterior. Yu inmediatamente le pidió que levantara la cabeza y le explicó que, en realidad, eran él y Clara quienes debían estar agradecidos, ya que sin la espada de la niña, ambos habrían perdido la vida. Por lo tanto, eran ellos quienes debían agradecerle a ella. La niña levantó la cara y se sentó, alabando a Yu por su generosidad. Yu no pudo evitar pensar que la conducta de la niña era extraña en comparación con su pequeña figura, pero decidió preguntarle si podía presentarse mientras comía. La niña, sorprendida por los deliciosos trozos de carne, preguntó si realmente podía comerlos. Yu asintió, diciéndole que tenía todo el derecho, ya que sin ella, tampoco habría habido carne en absoluto. La niña extendió la mano, tomó los palillos y comentó que Yu era muy amable, agradeciéndole mientras se dejaba llevar por la irresistible tentación de la carne. Con cada bocado que daba, la niña comía con tanto entusiasmo que olvidó presentarse. Solo después de un rato, cuando se sintió como si hubiera regresado a la vida tras una experiencia cercana a la muerte, finalmente se relajó. Luego, volvió a elogiar a Yu, llamándolo un genio, pero Yu, humilde, respondió que solo había cortado la carne, la había asado con un poco de sal y pimienta. La niña le dijo que la sazón de la carne era perfecta y que el punto de cocción estaba justo en su lugar. Aseguró que muy pocos restaurantes podrían servir un plato así, y además, asar y comer cada trozo de carne a su vez era una idea brillante, por lo que le sugirió a Yu que debería sentirse orgulloso de sus habilidades. Clara agregó que si Yu asaba y comía diferentes partes de la carne, nunca se cansaría de ella y podría disfrutar de una variedad de sabores. La niña se dio cuenta de que era el momento de presentarse, por lo que se levantó y dijo que su nombre era Katia Firó, y que actualmente era una caballera al servicio del templo en Morius. Al escuchar la palabra caballera, Clara se sorprendió. Katia rápidamente le pidió que no prestara demasiada atención a su título, explicando que Yu la había salvado y estaría muy agradecida si la tratara como a una persona común. Clara se volvió hacia Yu para explicarle que los caballeros del templo son personas que sirven a Dios y siempre ayudan a los demás en todo el territorio. Son considerados la encarnación de todo lo bueno,
por lo que todo el mundo confía en ellos. Katia sonrió con satisfacción al escuchar que la gente pensaba así de ella, pero comentó que era raro que alguien no la conociera. Yu le explicó que él venía de un lugar muy lejano, y que Katia probablemente ya lo había deducido al ver su ropa. Katia observó a Yu y notó que, efectivamente, su apariencia era algo extraña, pero no le dio demasiada importancia, ya que no era alguien que le gustara husmear en los asuntos de los demás. Clara levantó la mano, como si quisiera decir algo, y le preguntó a Katia si podía llamarla Katie, además de que tenía algunas preguntas. Katia, con una sonrisa, aceptó la petición de Clara, a pesar de que aún no sabía su nombre, pero ya la consideraba una amiga. Clara, disculpándose de antemano, le dijo a Katia que su pregunta podría sonar grosera, pero le preguntó cuántos años tenía realmente. Al escuchar la pregunta, Katia se quedó inmóvil, temblando ligeramente y luchando por encontrar las palabras adecuadas. Yu, al notar la reacción de Katia, le preguntó a Clara si había algún problema con la edad de Katia. Clara le explicó que, según las reglas, no se reconocía a alguien como caballero del templo a menos que tuviera al menos 18 años. Al escuchar esto, Yu quedó completamente sorprendido y miró a Katia con incredulidad. Katia, encogida en el suelo, dibujaba pequeños círculos con el dedo mientras admitía que, aunque estaba a punto de cumplir 19 años, su apariencia seguía siendo la de una niña de 5 años, lo que siempre sorprendía a quienes descubrían que era una caballera del templo. Yu, sintiéndose incómodo, se disculpó con Katia, pero ella lo tranquilizó, diciendo que estaba acostumbrada a que la miraran como si fuera una niña. Después de que Yu y Clara se presentaron formalmente, Katia les agradeció a ambos y prometió que recordaría sus nombres en lo más profundo de su corazón. Yu, curioso, le preguntó a Katia qué estaba haciendo sola en el bosque. Katia le respondió que no le importaba contarle a su salvador, pero que era un asunto que debía mantenerse en secreto. Katia explicó que había recibido una misión relacionada con algunos descubrimientos recientes en la zona, y que había sido enviada para investigarlos. Clara, curiosa, preguntó qué era exactamente lo que habían encontrado. Katia respondió que se trataba de dragones, aunque solo era algo parecido a un dragón, según los rumores de la gente. Lo más importante, dijo Katia, era confirmar la existencia real de esa criatura antes de sacar conclusiones. Yu, con cierta preocupación, comentó que si realmente había un dragón en la zona, estarían en serios problemas. Clara asintió, agregando que si se descubriera un dragón, la situación sería muy complicada, y probablemente muchos caballeros serían enviados a esta montaña. Katia confirmó lo que Clara había dicho, explicando que, efectivamente, si se descubriera un dragón, habría una campaña de caza sin precedentes. La aparición de un dragón causaría un gran caos en la región, y para evitar que eso sucediera, Katia había sido enviada a investigar y verificar la veracidad de los informes. Sin embargo, tras llegar a la montaña, sufrió un accidente que la dejó al borde de la inanición. Yu observó la situación de Katia y no pudo evitar pensar que parecía una dama frágil. Le preguntó a Katia qué planeaba hacer a continuación. Katia, visiblemente abatida, explicó que después de todos los problemas que había enfrentado, ya no tenía tiempo para continuar con su investigación. Quería seguir investigando la montaña, pero temía perderse de nuevo y no poder regresar. Yu, con una sonrisa, le ofreció a Katia la opción de quedarse con él y Clara esa noche. Le explicó que, si quería quedarse en la montaña, necesitaría un refugio adecuado, así que no tendría que preocuparse por morir de hambre. Además, sería genial tener a alguien como Katia para ayudar en caso de que fueran atacados por monstruos. Yu señaló que no habría ningún problema si los civiles, como ellos, ayudaran a los caballeros en sus misiones, ya que los caballeros del templo, como Katia, siempre estaban dispuestos a ayudar a los demás. Al escuchar la oferta de Yu, Katia inclinó la cabeza, pensativa. Se preguntó si realmente era alguien capaz de luchar. Recordó que, cuando vio a Yu, la batalla ya había terminado, pero él parecía capaz de derrotar a un venado con facilidad, incluso con las manos desnudas. En el pasado, las luchas sangrientas por la comida no eran algo inusual, pero Yu estaba dispuesto a ayudarla como si fuera lo más normal del mundo. Finalmente, Katia extendió la mano para aceptar la ayuda de Yu, sonriendo feliz por la oportunidad de unirse a él y Clara. Yu la dio la bienvenida, sugiriendo que tanto ella como Clara se fueran a dormir una vez que todo estuviera en orden. Aunque la cabaña de Yu era un poco humilde, le aseguró a Katia que podría dormir allí por esa noche. Después de hablar, Yu rápidamente se fue a atender una necesidad, y Clara, con una sonrisa, comentó que Yu se veía genial, algo con lo que Katia estuvo de acuerdo.
Clara, sonriente, expresó lo feliz que estaba de haber conocido a Katia, y ésta respondió con la misma alegría. Cuando Yu regresó, notó que las dos parecían haberse hecho más amigas, lo que lo llevó a reflexionar con una leve sonrisa. Katia y Clara se miraron y rieron, diciendo que era natural, ya que ambas eran chicas. Una tranquila noche bajo la luz de la luna pasó, y la alegría de los tres pronto se convirtió en un profundo sueño. Sin embargo, ninguno de ellos sabía que en el cielo había una criatura llamada dragón que estaba sobrevolando la zona. A la mañana siguiente, Yu y Katia caminaron por el bosque en busca del mar. Yu estaba extasiado al encontrar finalmente el océano y se emocionó al verlo. Katia, con una sonrisa, le preguntó a Yu si le gustaba tanto el mar, ya que parecía muy entusiasmado. Yu le respondió que, aunque le gustaba el mar, en realidad le interesaban más las criaturas marinas. Añadió que el océano era hermoso, y que también quería llevar a Clara allí algún día. Katia asintió en acuerdo, mencionando que hacía mucho tiempo que no veía el mar. Yu sugirió que no perdieran más tiempo en hablar y fueran a pescar un poco. Katia tampoco quería hacer esperar a Clara, así que rápidamente se dirigieron juntos al agua. Desde la orilla, Yu observó que los peces se encontraban en aguas poco profundas y parecían no temer a nada, como si fueran peces inocentes, criaturas que no distinguían entre el bien y el mal. Katia se quitó su chaqueta, revelando una camiseta ajustada debajo, y le dijo a Yu que era hora de ponerse manos a la obra y atrapar algunos peces. Yu, emocionado, se volvió hacia Katia, pero al verla, de repente se sonrojó. Katia, sin comprender la reacción de Yu, se preguntó si acaso había algo raro en ella. Pero al mirar hacia abajo, también se sonrojó aún más, diciendo tímidamente que estaba lista y que debían comenzar. Yu, algo avergonzado, se preguntó si Katia estaría bien, pero pensó que, en ese lugar, quizás era normal comportarse así. Sin embargo, al ver el rostro ruborizado de Katia, desechó rápidamente esa idea. Los dos saltaron al agua, que era tan cristalina que se veía completamente diferente desde dentro comparado con la vista desde la orilla. El océano en ese lugar era tan maravilloso que Yu pensó que algo así era muy raro de ver, incluso en Japón, y quizás en todo el mundo. Ambos encontraron peces enormes y de especies muy extrañas. Curiosamente, los peces parecían no prestarles atención, como si no tuvieran miedo de los humanos. Yu, incapaz de decidir qué pez atrapar, pensó que todos se veían deliciosos. Cuando se trata de peces, Yu sabía que en la tierra había innumerables especies asombrosas, por lo que no se sorprendió demasiado al verlas de cerca. Al observar un pez que parecía particularmente apetitoso, decidió prepararse para atraparlo con su lanza. Sin embargo, no quería herir al pez, así que decidió intentar capturarlo con las manos primero. Yu observó atentamente los movimientos del pez, y en un rápido movimiento, intentó atraparlo con las manos. El pez, al detectar el peligro, comenzó a agitarse, emitiendo un sonido extraño. Al escuchar ese sonido, Yu se sintió incómodo y rápidamente subió a la superficie, preguntándose qué clase de criatura era ese pez. Katia también emergió al oír el fuerte ruido, y le preguntó a Yu si estaba bien. Yu sonrió levemente y le dijo que simplemente se había sorprendido, luego le explicó lo sucedido mientras ambos descansaban en la orilla. Katia le comentó que también había oído hablar de ese aterrador sonido. Le explicó que ese pez era conocido como symbol fish, un tipo de pez que tenía un órgano especial capaz de emitir ruidos fuertes cuando percibía el peligro, con el objetivo de asustar a los depredadores. Aunque ese pez podía usarse para preparar platillos, su carne no era especialmente sabrosa, era bastante blanda, lo que lo hacía fácil de comer, pero no era lo mejor. Al escuchar esto, Yu se sintió un poco desanimado por haber perdido la oportunidad de atrapar al pez. Sin embargo, Katia lo consoló, diciéndole que no se preocupara, ya que había cientos de otros peces por atrapar. Animado por las palabras de Katia, Yu recuperó el ánimo, decidido a no rendirse tan fácilmente. Aprendiendo de su fracaso, Yu decidió intentar capturar al pez ruidoso de nuevo. Con esa idea en mente, se sumergió una vez más en el agua. Mientras nadaba, vio a otro pez con una expresión cómica en el rostro y pensó en atraparlo. Sin embargo, según sus conocimientos, estos peces no solían ser sabrosos. Cuando Yu se acercó, el pez de repente escupió una sustancia que parecía tinta, pero de color blanco. Yu, desconcertado, se preguntó si era un fluido corporal o alguna clase de veneno. Sin embargo, rápidamente descartó la idea de que fuera veneno, ya que tenía la capacidad de detectar sustancias tóxicas. Al darse cuenta, Yu comprendió que el pez estaba utilizando una nube de burbujas de aire para ocultarse.
Aprovechando el momento, Yu capturó su primer pez del día mientras la luz del sol iluminaba las burbujas a su alrededor. Después de un buen rato sumergidos en el agua intentando atrapar peces, Yu y Katia regresaron a la orilla, contemplando el pacífico paisaje del mar frente a ellos. Katia observaba alegremente la paz del lugar, muy diferente de lo que ella llamaba la tierra de los muertos. Yu, sin entender a qué se refería con la tierra de los muertos, decidió preguntarle. Katia miró a Yu durante un momento antes de explicarle que la tierra de los muertos no era un lugar habitable para los humanos. Era un territorio donde las temperaturas podían ser extremadamente altas o bajas, y donde había pantanos o terrenos áridos. Los monstruos que vivían allí eran extremadamente peligrosos, habiendo evolucionado para adaptarse a un entorno tan hostil. El dragón que Katia estaba buscando también era una criatura que solía habitar en la tierra de los muertos, y cazar monstruos de ese lugar era parte del trabajo de los caballeros del templo. Yu entendió entonces que en ese lugar había muchos monstruos poderosos, y con una sonrisa preguntó si también había criaturas con carne deliciosa. Katia, sorprendida por la pregunta, emitió un pequeño «te», antes de explicar que, en efecto, se decía que había criaturas sabrosas, lo que atraía a muchos aventureros que iban a cazar a esos monstruos de élite en la tierra de los muertos. Sin embargo, muchos morían en el intento, por lo que la mayoría terminaba desistiendo de buscar esos manjares. Katia también añadió que, como caballera del templo, a veces se les encargaba encontrar a personas que se perdían en la tierra de los muertos. Era un lugar extremadamente peligroso, y para evitar accidentes innecesarios, el equipo de caballeros del templo tenía estrictamente prohibido permitir que la gente entrara o saliera de ese lugar. Solo en casos especiales, como la desaparición de personas importantes, se hacían excepciones. Normalmente, aquellos que se perdían en la tierra de los muertos eran considerados muertos. Esa era la razón por la que a Katia le encantaba el paisaje tranquilo de este lugar, aunque sabía que, a menudo, el lugar más seguro también podía ser el más peligroso. Yu le comentó a Katia que la montaña y el bosque también eran peligrosos, pero que si uno se tomaba el tiempo para aprender, podría sobrevivir bastante bien allí. Katia se sonrojó un poco, deseando que lo que Yu decía fuera cierto. Al estar a su lado, se sentía increíblemente segura, incluso cuando estaban en situaciones peligrosas. En momentos así, Yu siempre parecía vivir al máximo, como si en cada segundo pudiera sentir la proximidad de la muerte. Estar cerca de Yu hacía que Katia fuera más consciente de su propia vida. A pesar de ser una caballera talentosa dentro de su orden, a menudo se sentía sola y desorientada sin alguien a su lado. Tal vez Katia podría aprender mucho de Yu. Mientras Katia estaba inmersa en sus pensamientos, Yu miraba hacia la distancia, pensando en la tierra de los muertos de la que acababa de oír hablar. Debido a que su pierna aún no estaba completamente recuperada, Clara permanecía en la cabaña esperando a que Yu y Katia regresaran. Cuando los vio volver, no pudo evitar mostrar su alegría y los saludó efusivamente, preguntando cómo les había ido. Yu y Katia se miraron con una sonrisa, diciéndole que habían tenido una gran pesca. Aunque Yu no sabía cómo explicarlo exactamente, los peces que habían capturado sin duda les alimentarían a los tres por el resto del día. Katia mostró la canasta de pescado que ella y Yu habían capturado a Clara, pero Clara, algo incómoda, le pidió a Katia que se agachara un poco para poder ver mejor. Al observar los peces, Clara los reconoció como bublin, una especie de pez increíblemente curiosa. Comentó que era maravilloso haber capturado esos peces, ya que su preparación era bastante sencilla, pero su sabor era excelente. Explicó que, cuando los bublin se sienten en peligro, se esconden en burbujas de aire. Yu, intrigado, le preguntó a Clara si había alguna otra forma de cocinar los bublin aparte de asarlos. Clara respondió que no sabía mucho sobre esa especie de pez, pero comentó que si intentaban freírlos, se desmoronarían en un caos. Sin embargo, sugirió que freírlos en una sartén podría ser más manejable. Al escuchar esto, Yu se sintió un poco frustrado, interpretando las palabras de Clara como que asar era la única opción viable para preparar los bublin. Después de pensar un rato, Yu finalmente ideó un plan. Aunque había ciertos riesgos, decidió intentarlo porque no tenían mucho que perder. Katia, curiosa, le preguntó si había pensado en alguna idea ingeniosa, y Yu, asintiendo, respondió que aunque no estaba seguro de que funcionara, podría ser una opción interesante. Le pidió prestado el cuchillo a Katia, y ambos se dirigieron al río donde Yu había recogido agua anteriormente. Katia, observando las hábiles técnicas de Yu, lo elogió por su destreza, comparándola con la de un chef experimentado. Yu, sin embargo, le restó importancia,
diciendo que cualquiera podría hacerlo con práctica. Una vez que aprendieras, no sería tan difícil. A pesar de sus palabras, Katia seguía mirando a Yu con admiración. La estructura del cuerpo de los peces bublin era similar a la de los peces de la tierra, por lo que Yu no tuvo mayores dificultades para prepararlos. Cuando llegó al momento de limpiar los pulmones del pez, Yu comprendió que esos grandes órganos eran los responsables de almacenar el aire. Los pulmones de los bublin eran bastante grandes y permitían que el aire fuera expulsado a través de pequeños agujeros que podían abrirse y cerrarse en su cuerpo. Este descubrimiento hizo que Yu se sintiera un poco inquieto. Katia, al ver su reacción, comentó que eso no era nada en comparación con la flor de loto, una experiencia que aún le provocaba pesadillas. Yu estaba trabajando en el último pez, un bublin que había sido atrapado por Katia. Al observarlo, sintió una inquietud extraña, como si algo no anduviera bien con ese pez en particular. Recordó la vez en que había comido los huevos de un camarón contaminado, y pensó que los peces también podían estar infectados, pero no con veneno en su carne, sino en sus huevos. Sin embargo, los bublin que tenía delante no parecían estar poniendo huevos, por lo que decidió examinarlo más de cerca. Al inspeccionarlo, Yu notó la presencia de parásitos dentro del pez. A medida que los retiraba, su sensación de inquietud disminuía un poco. El hecho de haber visto parásitos le hizo pensar que podrían haber más dentro del bublin. Al notar su comportamiento extraño, Katia le preguntó si algo lo estaba molestando. Yu, sonriendo de forma forzada, le dijo que no pasaba nada, solo que estaba un poco cansado y necesitaba un pequeño descanso. Ese era el primer pez que Katia había atrapado en su vida, y Yu no podía decirle la verdad. Sabía que el instinto que le decía que algo no estaba bien era por los parásitos, como los anisakis, que podían causar graves daños a los órganos internos si no se eliminaban correctamente. Afortunadamente, Yu sabía cómo manejarlos, por lo que no había nada que le impidiera retirar esos parásitos. Una vez que terminó de limpiar el pez, Yu procedió a picarlo finamente para hacer albóndigas de pescado, según su plan. Con la otra mitad del pez, lo cocinaría de una manera más segura. Se sentía muy afortunado de poseer una habilidad especial que le permitía detectar parásitos. Gracias a esta habilidad, ya no temía morir por una infección parasitaria, lo cual lo llenaba de alegría. Katia, viendo la expresión feliz de Yu, no pudo evitar sonreír con él. Los parásitos eran un problema inevitable cuando se comía carne de animales salvajes, pero esta habilidad le permitía a Yu ahorrar tiempo y consumir la carne de manera segura. Además, gracias a esa habilidad, también podía preparar las comidas de manera más eficiente, aunque requería tiempo y esfuerzo. En un lugar donde la supervivencia era una lucha constante, poder cocinar era una ventaja invaluable para Yu. Yu esperaba con ansias la comida de hoy, y Katia no se quedaba atrás, ya que los platos que Yu preparaba parecían realmente deliciosos. Yu agradeció los cumplidos de Katia y le pidió que fuera a buscar algunas bayas de garica del refugio, junto con un poco de aceite de cocina. Le dijo que, una vez que terminara, podría jugar con Clara. Katia, feliz, aceptó la tarea y se fue rápidamente a cumplir con la petición de Yu. El cielo ya estaba oscureciendo cuando Yu regresó con la comida lista en sus manos. Clara, al verlo volver, lo saludó con alegría, mientras que Katia lo felicitó por su buen trabajo. Yu, orgulloso, comentó que aunque todos tendrían que esperar por otros platos mientras comían, no creía que este plato fuera particularmente delicioso, pero sin duda era un plato de lujo. Luego les entregó a ambas un plato común primero y les bromeó diciendo que no se emocionaran demasiado. Les preguntó si alguna vez habían oído hablar de la sopa de albóndigas de pescado. Katia, algo intrigada, le preguntó a Yu si había picado el pescado y luego lo había cocinado en la sopa. Clara, por su parte, comentó que nunca había visto a nadie picar la carne y mucho menos ponerla en una sopa. Al escuchar esto, Yu comprendió que este no era un plato común en ese mundo. Se dio cuenta de que ni Katia ni Clara sabían nada sobre platos tradicionales japoneses, como el sashimi o las técnicas de cocina de su mundo. Sabiendo que el plato que acababa de preparar era algo inusual para ellas, tanto Katia como Clara mostraron gran curiosidad por el plato del que Yu se sentía tan orgulloso. Yu, con una sonrisa, accedió a mostrarles su creación, dándole un nombre refinado, carpaccio de mar y montaña. El aderezo que había hecho estaba compuesto por una mezcla de aceite de frutas con garica molida, además de agua y cáscaras de frutas aromáticas. Este aderezo era perfecto para eliminar el olor desagradable del bublin y realzar el sabor de la carne. Al ver el plato de Yu, Clara se mostró un poco reticente, y Katia, con cierta duda, le preguntó si el plato aún no estaba cocido.
Al notar sus expresiones, Yu se quedó perplejo. Él pensaba que ya había terminado el plato, y era extraño para él que estas chicas no parecieran tan emocionadas por un plato de lujo. Clara y Katia se miraron entre sí y luego, al unísono, le pidieron a Yu que cocinara el plato. Le advirtieron que si comía el pescado crudo, podría enfermarse. Yu se quedó paralizado por un momento. Finalmente comprendió que había dos razones principales para su rechazo a comer pescado crudo. Claramente, el mundo en el que se encontraban era similar al periodo medieval, donde el conocimiento sobre higiene alimentaria no estaba tan desarrollado. Las personas de esa época no se atrevían a comer pescado crudo porque lo consideraban peligroso y antihigiénico, además de tenerle aversión al sashimi. Yu, sintiéndose un poco avergonzado, se disculpó con ambas por no haberlo pensado bien. Se preguntó qué comerían ahora que solo les quedaba la sopa de albóndigas de pescado. Clara, sin embargo, le recordó que comer pescado crudo podía causar intoxicación alimentaria, algo que sería extremadamente peligroso en un lugar tan remoto como las montañas. Yu, con una sonrisa, les aseguró a Katia y Clara que todo estaba bien. Les recordó que ya les había hablado sobre su habilidad especial, por lo que no estaba preocupado por su salud. Comer pescado crudo también era muy nutritivo. Al ver a Yu llevarse un trozo de pescado a la boca, tanto Katia como Clara no podían evitar preocuparse por él. Cuando el pescado crudo tocó su lengua, Yu sintió una frescura inigualable, con aromas de frutas mezclados con el sabor profundo del ajo silvestre de las montañas. No había rastro de olor a pescado, solo un aroma sutil a marisco, como si estuviera protegido por una barrera invisible. La textura crujiente del pescado pronto se suavizó mientras lo masticaba, lo que llevó a Yu a preguntarse si era debido a los pequeños poros en la carne del pez. Comparado con las comidas opulentas que había disfrutado antes, este plato era como una obra maestra artesanal. Yu no pudo evitar pensar que el sabor era realmente exquisito. Katia y Clara, preocupadas, le preguntaron a Yu si el plato estaba bueno. Yu, sonriendo, les ofreció el plato de sashimi, diciéndoles que era delicioso y que podían probarlo si querían. A pesar de que el pescado crudo aún les causaba un poco de desconfianza, Clara, mirando a Katia, decidió confiar en Yu. Katia siguió su ejemplo, confiando también en Yu. Después de probarlo, ambas comenzaron a sonreír al sentir el sabor dulce y suave del pescado, que no tenía ni rastro de olor a pescado crudo. Yu, con una sonrisa, les recordó el nombre del plato del que estaba tan orgulloso. En poco tiempo, el sashimi desapareció por completo, y tanto Katia como Clara no dejaban de elogiar el exquisito sabor del plato. Al escuchar sus palabras, Yu se sintió muy satisfecho de haber preparado algo tan delicioso. Como aún les quedaba la sopa de albóndigas de pescado, los tres continuaron disfrutando de la comida. Después de terminar, Katia no dejaba de agradecer a Yu por haber traído una comida tan deliciosa en medio de las montañas. De repente, Clara tuvo una pregunta que le intrigaba y le preguntó a Yu sobre los nutrientes que había mencionado antes. Yu explicó que estos nutrientes eran diferentes del mana, que ayudaba a restaurar el poder mágico. Los nutrientes funcionaban de manera similar, ayudando a combatir el cansancio y facilitando la regeneración de la sangre, además de tener muchas otras funciones importantes. Para que Katia y Clara comprendieran mejor, Yu les contó una historia. Les relató que una vez hubo una expedición que quedó atrapada en un lugar inhóspito, cubierto de hielo y nieve interminables. Lograron sobrevivir pescando en los lagos congelados, pero todos excepto uno, el guía local, terminaron sucumbiendo a una terrible enfermedad. El nombre de esta enfermedad era escorbuto, una afección devastadora causada por la falta de un nutriente esencial llamado vitamina C. Clara aún estaba asintiendo mientras reflexionaba sobre el nombre escorbuto, cuando Katia le preguntó a Yu por qué solo el guía había sobrevivido. Yu le ofreció una pista a Katia, explicando que tanto los exploradores como el guía comían pescado, y le preguntó si podía adivinar cuál era la diferencia entre ellos. Katia pensó por un momento, pero estaba enfocada en algo diferente, así que Yu le dio otra pista. El guía no hizo nada especial en base a alguna habilidad extraordinaria, pero desde la perspectiva de los exploradores, hicieron algo antes de comer el pescado. Después de reflexionar un poco, Katia finalmente comprendió que el guía comía el pescado crudo. Yu continuó explicando que el pescado crudo proporcionaba muchos nutrientes. El escorbuto es una enfermedad causada por la deficiencia de vitamina C, por lo que para prevenirla es necesario consumir alimentos ricos en esta vitamina, la cual también se encuentra en el pescado crudo. Clara, todavía confundida, preguntó por qué los otros miembros de la expedición, que también comieron pescado, se enfermaron.
Yu explicó que las vitaminas son muy delicadas y se descomponen fácilmente cuando el pescado se conserva con sal o se expone al aire durante mucho tiempo. Al escuchar esto, Katia tuvo una revelación. Yu, comprendiendo su pensamiento, continuó diciendo que la vitamina C se destruye más rápidamente cuando se expone al calor. Los exploradores no tenían la costumbre de comer pescado crudo, a diferencia del guía, quien provenía de una región donde el consumo de pescado crudo era común. Esa fue la razón por la que él sobrevivió, mientras que los demás no. Yu también advirtió que personas como Clara y Katia, si comían alimentos como carne salada durante mucho tiempo, podrían desarrollar escorbuto, por lo que debían tener cuidado con su dieta. Katia, interesada, preguntó por qué Yu no sufría deficiencia de vitamina C cuando cocinaba alimentos. Yu explicó que hay ciertos alimentos que no pierden la vitamina C incluso cuando se cocinan, como las papas, que contienen almidón, lo que ayuda a conservar la vitamina. Después de que Clara obtuviera esa explicación, formuló una segunda pregunta. Normalmente, comer pescado crudo causaría dolor de estómago, entonces, ¿por qué yo estaba bien después de comer el plato que acababa de preparar? Yu le explicó que los problemas con el pescado crudo generalmente estaban relacionados con la frescura. Cuanto más cerca se estuviera del mar, menos problemas habría con la frescura del pescado. Sin embargo, cuando el pescado se transportaba lejos, podía empezar a pudrirse. Cocinarlo ayudaba a estabilizar su seguridad. En su caso, el pescado que acababan de pescar no presentaba ningún problema de frescura, por lo que no había nada de qué preocuparse. En cuanto a los parásitos, Yu explicó que el pescado a menudo está lleno de ellos, pero cuando se cocina, los parásitos mueren. Si se consume crudo, los parásitos pueden sobrevivir en el estómago y causar problemas graves. Sin embargo, gracias a la habilidad especial de Yu, él podía limpiar el pescado para preparar sashimi de manera segura, pero si fuera Katia o Clara, ellas siempre evitarían comer pescado crudo. Clara finalmente resolvió sus dudas, pero de repente notó que Katia se veía pálida. Ambas, preocupadas, le preguntaron si le pasaba algo. Katia, cada vez más pálida, comentó con angustia que su dolor de estómago tal vez era causado por los parásitos que habían entrado en su cuerpo, y comenzó a llorar desconsoladamente al darse cuenta de que podría tener parásitos, algo que jamás quiso consumir. Yu rápidamente la tranquilizó, asegurándole que había cortado el pescado en rodajas finas y no había dejado ningún parásito. Si había detectado alguno, los había retirado con cuidado. Katia, aún entre lágrimas, preguntó si lo que Yu decía era verdad. Yu le aseguró que todo lo que le estaba diciendo era cierto, y aunque los animales salvajes podían ser difíciles de manejar, cada trozo de pescado que él preparó estaba completamente limpio. Además, el dolor de estómago no siempre era causado por parásitos, a veces, eran pequeños demonios que causaban molestias en el estómago. Katia, todavía desconfiada, preguntó nuevamente si lo que Yu decía era realmente cierto. Yu, con firmeza, juró que no había dejado ningún parásito en su plato. Al escuchar eso, Katia finalmente se secó las lágrimas y se disculpó por su reacción tan exagerada y vergonzosa. En realidad, Yu no podía asegurar al 100% que no hubiera ningún parásito en el pescado, pero había eliminado todos los que pudo detectar. Clara, con una sonrisa, elogió a Yu por lo delicioso que estaba el sashimi y mencionó que le gustaría comerlo de nuevo. Katia, aún sorprendida, no podía creer que en la cultura del país de Yu comer pescado crudo fuera algo tan común. Yu explicó que, además, el pescado crudo solía comerse con salsa de soja, lo que despertó en Katia el deseo de probar ese platillo algún día. Yu agregó que, aunque preparar el platillo llevaba tiempo, se esforzaría por hacerlo personalmente. Clara, emocionada, dijo que esperaba con ansias el momento en que Yu lo preparara para ellas. Al ver la sonrisa de Clara, Yu se sonrojó, pero aceptó la petición de ambas. Los tres hicieron una promesa. Esperarían hasta el día en que pudieran disfrutar juntos del pescado crudo con salsa de soja que Yu prepararía. La caza de alimentos de hoy fue bastante fluida, así que Yu decidió revisar nuevamente sus habilidades. Se dirigió a un lugar apartado, se agachó y luego saltó hacia las ramas de los árboles altos, demostrando una vez más su capacidad que superaba a la de una persona normal. A continuación, Yu activó la técnica de endurecimiento corporal, hardening, que creó una armadura que protegía su cuerpo de venenos. Sin embargo, había una habilidad que Yu no debía probar en ese momento, el lure, la técnica que atraía a otros animales al convertirlo en una presa tentadora. Si usaba esta habilidad, causaría problemas en el área. Yu también había adquirido recientemente una nueva habilidad mágica, Outward.
Esta habilidad canalizaba poder mágico a través de su cuerpo, liberando magia desde las profundidades de su ser. Al activarla, burbujas comenzaron a formarse a su alrededor, cubriéndolo completamente con una capa de burbujas, combinando su fuerza física excepcional, su capacidad de crear una armadura dura, la atracción de presas, la detección de venenos, y su habilidad de volverse más fuerte al comer. Además de todo esto, lo que lo hacía más poderoso era su inteligencia. Cubierto por la capa de burbujas, Yu no sabía bien qué hacer a continuación. De repente, Katia apareció y le preguntó si estaba libre, pero al ver el extraño cúmulo de burbujas, se sorprendió y no pudo identificar de inmediato quién estaba dentro. Yu le respondió que era él, lo que hizo que Katia se acercara, preguntándole si estaba experimentando con la habilidad de crear burbujas. A Katia le pareció tan extraña la escena que gritó instintivamente. Yu comprendió su reacción, ya que él mismo pensaba que la forma de las burbujas era inusual. Al notar que Katia se acercaba, Yu le preguntó qué quería. Katia explicó que Clara se recuperaría por completo en 2 o 3 días, y que pensaba que ella y Yu deberían discutir qué hacer a partir de ahora. Al oír la buena noticia, Yu sugirió que ambos volvieran rápidamente junto a Clara. Katia, contenta, se dispuso a marcharse, pero de repente su cuerpo se debilitó y cayó al suelo inconsciente. Yu la sostuvo rápidamente y le preguntó si estaba bien. Katia, disculpándose, le aseguró que estaba bien y que debían regresar junto a Clara lo antes posible, pero Yu seguía preocupado porque ella no parecía estar en buenas condiciones. De regreso junto a Clara, Yu le preguntó si estaba segura de que se recuperaría completamente según lo planeado. Clara confirmó que sí, y explicó que su rápida recuperación se debía a que había consumido muchos alimentos nutritivos con una gran cantidad de mana, lo que había acelerado el proceso más de lo esperado. Clara agradeció a Yu, diciéndole que, gracias a su apoyo, había podido recuperarse, aunque se sentía inútil por haberse lastimado, pero él siempre había sido muy amable con ella. Yu sonrió y le dijo a Clara que había hecho todo lo posible por ella. Si hubiera estado solo, habría escapado del ciervo y tampoco habría conocido a Katia. En esa situación, Katia también habría estado en peligro. Cuando Yu se volvió hacia Katia, ella, de repente, volvió a su estado de letargo y se disculpó por haberse quedado dormida. Le preguntó a Yu si la había llamado. Yu explicó que solo estaba hablando, pero no entendía qué le estaba ocurriendo a Katia. Le sugirió que, si no se sentía bien, debía ir a descansar. Katia negó estar enferma, pero Clara no le creyó, ya que su rostro estaba muy pálido. Yu también comentó que Katia parecía estar a punto de desmayarse. Le dijo que, si no se sentía bien, debía decírselo lo antes posible, ya que enfermarse en medio del bosque era un asunto serio. Si guardaba silencio, solo causaría más problemas. Katia finalmente admitió que Yu tenía razón. Se disculpó, pero explicó que no se trataba de no querer decir nada, simplemente pensaba que mencionarlo no resolvería nada. El problema era simplemente que no había dormido lo suficiente. La única vez que había dormido bien fue el día que conoció a Yu. Normalmente, cuando comenzaba a quedarse dormida, se despertaba de inmediato, y este ciclo se repetía continuamente. Yu no se sorprendió mucho al escuchar que Katia tenía problemas para dormir, ya que sabía que muchas personas no podían dormir bien en lugares desconocidos. Katia no podía encontrar una solución al problema, y contarles a los demás podría afectar su estado de ánimo, por lo que decidió no decir nada. Yu se disculpó con Katia, pero ella dijo que, en realidad, no se podía hacer nada al respecto. Además, ella debería ser la que se disculpara por haber causado problemas a los dos, y que nada podría ayudarla. Si seguía así, se convertiría en una carga. Yu comentó que, aunque quería ayudar, no podía hacer mucho con su problema de insomnio. Katia añadió que no se veía afectada por factores externos como el ruido ni le preocupaba la falta de una cama. Yu se preguntaba cuál era el verdadero problema de Katia. Ella, ruborizada, dudaba si debía decirlo o no. Con vergüenza, Katia finalmente confesó que el verdadero motivo probablemente eran los insectos. Podía soportar todo lo demás, pero los insectos le resultaban increíblemente repugnantes y aterradores. El primer día que Katia fue rescatada, durmió muy bien, pero después volvió a ser como antes. Si algún insecto subía a su cuerpo, simplemente contenía su reacción y no gritaba. Yu, con calma, le dijo que si algo así le pasaba, debería habérselo dicho antes, ya que él podría haber hecho algo al respecto. Katia pensó que eso era imposible, ya que en esa montaña había muchos insectos. Sin embargo, Yu le aseguró que, aunque no podría eliminarlos por completo, sí podría hacer algo al respecto.
Yu y Katia decidieron primero encargarse de conseguir comida y dejaron a Clara a cargo de proteger el lugar. Clara aceptó felizmente su tarea. Después de un rato, Yu llevó a Katia a un claro en el bosque. Katia no sabía cuál era su propósito, pero Yu le explicó que iba a construir una casa y le pidió que recolectara grandes hojas y las llevara al campamento junto a Clara. Katia obedeció y salió en busca de las hojas grandes. Yu, por su parte, había creado un cuchillo bastante afilado para cortar árboles. Iba a ajustar la longitud del cuchillo más tarde, pero lo más importante era la calidad de la herramienta. Después de recolectar suficientes hojas y ramas secas, Yu y Katia comenzaron a recolectar una gran cantidad de hiedra. Una vez que terminaron, regresaron al campamento. Clara los recibió con entusiasmo, comentando lo rápido que habían vuelto. Yu explicó que todo había sido gracias a la ayuda de Katia, y le pidió a Katia que fuera a recolectar más madera, preferiblemente troncos rectos y en gran cantidad. Clara observó a Katia mientras se iba y comentó lo increíble que era. Dijo que ojalá pudiera hacer algo para ayudar a Yu. Yu, con una sonrisa, le aseguró que Clara podía ayudar con algunas tareas. Le explicó que separar las hojas desde el centro sería más fácil para ella, así que le asignó esa tarea. Cuando Katia regresó, también se unió a ellos en la tarea de separar las hojas. Cuando ya habían recolectado suficientes hojas, Yu las apartó y Clara mencionó que todavía quedaban hojas de sobra. Sin embargo, Yu le dijo que las usaría para otro propósito más tarde. Luego le pidió a Katia que cortara la madera en secciones largas. Yu tomó algunos troncos secos y los fijó en una estructura cilíndrica similar a una cabaña. Después, ató hojas de palma alrededor de los troncos para cubrir la estructura. Katia, al observar, comprendió que, aunque la cabaña parecía simple, tenía un aire elegante. Decidió ayudar a Yu a asegurar las hojas, asegurándose de que no quedara ningún agujero. Una vez que terminaron de construir la cabaña, Yu comenzó a hacer una cama que pudiera evitar que los insectos subieran al cuerpo mientras dormía, lo cual emocionó mucho a Katia y la dejó muy contenta. Yu comentó que los tres podrían mantener el fuego encendido dentro de la cabaña. Si ataban las hojas que habían recolectado para hacer una puerta, todo estaría perfecto, y terminarían antes de que se pusiera el sol. Katia ayudó a Clara mientras no dejaba de elogiar lo increíble que era la cabaña, parecía como si realmente hubieran construido una casa. Al entrar, Katia vio que Yu mantenía el fuego encendido y le preguntó por qué lo hacía, ya que pensaba que el fuego atraería a los insectos. Yu explicó que, aunque de noche el fuego atraería insectos, ellos lo apagarían al llegar la noche. Además, los insectos odiaban el fuego, por lo que no entrarían aunque la puerta estuviera abierta. Al escuchar esto, Katia pensó que Yu era realmente increíble. Clara también lo elogió, diciendo que era asombroso como él parecía saber todo. Yu, sonriendo con modestia, comentó que en realidad no sabía mucho sobre este mundo, y que solo se concentraba en cosas diferentes de las que Katia y Clara conocían. Su conocimiento parecía limitado y poco útil a primera vista, pero estaba basado en lo que las personas de épocas pasadas solían hacer. A pesar de ello, Katia siguió elogiando a Yu, admitiendo que no sabría cómo construir una casa o cómo ahuyentar a los insectos, y que debía su vida a Yu por haberla salvado. Katia sentía una gran admiración por él, y Clara sonrió como si estuviera de acuerdo con los sentimientos de Katia. Yu, contento al verlas, les agradeció por sus palabras y comenzó a preparar la cena para las dos. Cerca del río, Katia estaba preparando un señuelo para atraer a la presa que ella y Yu estaban cazando. Mientras corría, le informó a Yu que la presa se dirigía directamente hacia él. Yu salió justo a tiempo y aprovechó la oportunidad para atraparla. Katia le advirtió que la tortuga con espinas era una criatura monstruosa que normalmente solo se veía en lugares peligrosos. Aunque no era muy fuerte, sus espinas eran extremadamente afiladas, por lo que debía tener cuidado de no lastimarse. Yu agradeció a Katia y trató de atrapar a la tortuga con las manos desnudas, pero la criatura corría muy rápido y empezaba a lanzar sus espinas, lo que molestaba a Yu. Sin otra opción, Yu bloqueó el camino de la tortuga mientras corría a toda velocidad, usó su técnica de fortalecimiento y logró atraparla fácilmente con las manos desnudas. Katia no podía creer lo que veía. Se acercó a Yu y lo elogió por su increíble habilidad de fortalecimiento, y aunque ya conocía sus habilidades, seguía impresionada y fascinada por ellas. Yu bromeó diciendo que solo arriesgándose se podía atrapar algo delicioso. En cualquier circunstancia, él siempre podría enfrentar la situación, incluso cuando se encontraron con el ciervo el otro día, sus habilidades lo habrían ayudado a salir adelante.
Katia comentó que nunca había oído hablar de alguien que comiera carne de tortuga con espinas o carne de tortuga en general. Según lo que había escuchado, su carne era maloliente y ninguna parte era comestible. Yu explicó que Katia podría pensar eso si la tortuga no se preparaba correctamente, pero que, si se cocinaba de manera adecuada, la carne de tortuga se convertía en un plato delicioso, aunque no fuera algo extraordinario. Él se esforzaría en preparar una cena deliciosa esa noche, lo que hizo que Katia se emocionara. Ambos se dirigieron de regreso junto a Clara. Con el caer de la noche, Yu comenzó a cocinar mientras Katia y Clara lo observaban emocionadas, como si estuvieran presenciando un espectáculo de cocina en vivo. Como hoy tenían carne de tortuga, Yu se dispuso a preparar tortuga frita. Aunque sonaba inusual, él explicó que, cuando se preparaba adecuadamente, la carne de tortuga no era diferente de la carne común, y que había creado un nuevo plato usando ingredientes diferentes. Primero, Yu iba a triturar unas plantas llamadas lazos de hierba. Katia se acercó y le explicó que, si alguien pisaba los lazos de hierba, sus raíces emergían del suelo y atrapaban a la presa. Si se trataba de un animal pequeño, la planta lo asfixiaba, y luego otras criaturas se alimentaban de él mientras la planta absorbía los restos orgánicos. Yu usó las propiedades de la planta para crear un aroma que recordaba a la carne de res asada. Aunque era un poco agrio, le pareció que se asemejaba más a un olor a pepinillos, lo que no le resultaba desagradable. El estómago de Clara comenzó a gruñir, pero ella sintió que disfrutaría de la comida, incluso si le dolía el estómago. Katia también asintió, comentando que el aroma de las plantas trituradas era bastante agradable. Después de machacar las plantas, Yu colocó la carne de tortuga entre dos hojas de los lazos de hierba, preparándola para freír. Luego, sacó un poco de harina que Katia había guardado para los momentos en que no conseguía comida, aunque admitió que no sabía cómo cocinarla. Yu mezcló agua y sal con la harina, rompió un huevo de tortuga con espinas y lo batió antes de sumergir la carne en la mezcla de harina. Yu también le comentó a Katia que podía mezclar agua con harina y hervirla para hacer un alimento sencillo, sugiriéndole que recordara ese consejo. Katia, sonrojada, aceptó la sugerencia. Yu continuó friendo la carne de tortuga en el aceite caliente, y el sonido del chisporroteo hizo que tanto Katia como Clara miraran con fascinación. Después de un rato, el plato de tortuga con espinas frita estuvo listo. Clara miró el plato y comentó que se veía muy apetitoso. Katia elogió la delicadeza del plato y dijo que no podía creer que estuviera hecho de tortuga con espinas. Todos comenzaron a degustar lentamente la carne. Yu notó que la textura de la carne era bastante buena, había pensado que se volvería seca y crujiente debido a la harina, pero cada fibra de carne estaba llena de jugos, similar a la pechuga de pollo, con una textura firme y pura. La gelatina dentro de la carne hacía que fuera aún más tierna y jugosa, desarrollada a partir de los músculos de la tortuga que necesitaba moverse rápidamente en terrenos rocosos. El sabor era incluso mejor que el de una tortuga de caparazón blando, con un dulzor profundo que realzaba el sabor, y la carne ya tenía un ligero aroma a parrilla antes de freírla. Clara elogió la textura exquisita de la carne, mientras que Katia comentó que no detectaba ningún mal olor, y que el sabor de la carne era sorprendentemente fresco. El aroma de la hierba de lazos, colocada entre la carne de la tortuga con espinas y cubierta con una fina capa de harina, envolvía todo el plato con un olor agradable. El olor a pescado típico de la tortuga había desaparecido por completo, y la carne resultaba tanto rica como ligera. Los ingredientes que Yu pensaba que no se podrían combinar ahora se fusionaban perfectamente. No pasó mucho tiempo antes de que todo el plato de tortuga con espinas frita desapareciera. Clara seguía elogiando la deliciosa carne, mientras que Katia se sorprendía de lo llena que estaba después de comer tanta carne de tortuga. Yu comentó que la textura de la tortuga con espinas era similar a la del pollo, lo que lo había llevado a intentar convertirla en un plato delicioso. Además, la calidad de la carne, con su sabor intenso, era incluso mejor que la del carey. Cuando escucharon sobre el carey, Clara y Katia se miraron con curiosidad. Yu explicó que era un método de cocción de su tierra natal. Bastaba con marinar el pollo en salsa de soja y luego freírlo como él lo había hecho, lo que creaba un sabor más fuerte y delicioso. Katia abrió los ojos con asombro, deseando probar la salsa de soja. Clara, después de escuchar tantas referencias a la salsa de soja de parte de Yu, también comentó que le gustaría probarla alguna vez. Yu, sonriendo modestamente, les dijo que le encantaría hacer salsa de soja, pero que no debían tener demasiadas expectativas. En realidad, Yu extrañaba mucho el sabor de la salsa de soja. Si lograba encontrar algo similar a los granos de soja,
algún día podría hacer su propia salsa de soja. De repente, Katia le preguntó a Yu si había obtenido alguna habilidad especial después de comer la tortuga con espinas frita. Yu, un poco evasivo, respondió vagamente, pero estaba bastante seguro de que había adquirido los pinchos de la tortuga o la habilidad de cazar de la planta de lazos. De cualquier manera, sería una habilidad poderosa. Sin embargo, no estaba del todo seguro, ya que era difícil de decir. No sentía que hubiera adquirido una nueva habilidad, y a menudo estas habilidades no se manifestaban hasta que él las usaba. Había ocasiones en las que no recibía una habilidad nueva, incluso si ganaba energía de fortalecimiento, debido a algún accidente. Cuando comió el ciervo, sintió que había adquirido alguna habilidad, pero pensó que probarla ahora sería lo mejor. Yu se alejó un poco y decidió probar la habilidad de los pinchos primero. Concentró su mente en su puño, imaginando pinchos que crecían desde sus huesos. Sin embargo, nada cambió. Siguió intentando, desde los pinchos hasta la habilidad de la planta cazadora, pero no obtuvo ninguna habilidad nueva. Finalmente, se sentó con frustración, pensando que tener la habilidad de la planta de lazos sería muy útil para cazar más fácilmente. Clara, reflexionando, sugirió que tal vez Yu podría intentar usar ambas habilidades al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si combinaba ambas, como cuando pisaba la planta de lazos y crecían los pinchos? Yu se detuvo, sorprendido, ya que no había pensado en eso antes, la combinación de dos poderes para crear una nueva habilidad. Inmediatamente tomó la mano de Clara en señal de agradecimiento y le dijo que era un genio. La repentina acción de Yu hizo que Clara se sintiera un poco avergonzada. No estaba segura de si era posible combinar ambas habilidades, pero dijo que solo era una idea que se le ocurrió. Yu le aseguró que había pensado en algo que él mismo no había considerado, y le confesó que su humildad lo entristecía un poco. Katia, notando que Clara se estaba sonrojando, le recordó a Yu que soltara su mano. Yu soltó la mano de Clara inmediatamente y se disculpó. Clara, con una sonrisa tímida, le aseguró que no estaba molesta, sino que en realidad se sentía muy contenta. Yu se sentó en el suelo, apoyando las manos, y comenzó a intentar combinar las habilidades. De repente, una pequeña planta brotó frente a él. Quería probar con algo más pequeño, pero no estaba seguro de cómo proceder. Katia sugirió que utilizara algunas de las hojas que habían usado como platos ese día para ver si funcionaba. Yu pensó que era una buena idea, así que decidió intentarlo. Tomó una de las hojas y la dejó caer sobre la pequeña planta que había brotado. La hoja cayó lentamente, de repente, aparecieron espinas afiladas alrededor del brote, rasgando la hoja. Yu pensó que esta habilidad era realmente increíble, y Katia elogió lo impresionante que era, destacando su capacidad destructiva y lo útil que resultaba. Yu, muy contento, se giró para agradecer a Clara, reconociendo que todo había sido gracias a ella. Clara se sonrojó y se sintió un poco incómoda al recibir las palabras de agradecimiento. De repente, un rugido ensordecedor resonó en el aire, obligando a los tres a taparse los oídos. Al mirar hacia arriba, vieron un dragón volando en el cielo, su sombra oscura destacando bajo la brillante luz de la luna. Ver al dragón dejó a los tres en estado de shock. Katia no podía creer que un dragón realmente viviera en esa montaña. El dragón parecía no prestar atención a los tres humanos en el suelo. Dio una vuelta en el aire y luego se alejó, dejando el ambiente sumido en un profundo silencio. Fue en ese momento cuando Yu, atónito por haber visto un dragón de verdad, se dejó caer al suelo. Katia se sintió aliviada de que el dragón no los hubiera detectado, mientras que Clara, temblando de miedo, preguntó si eso significaba que ya no podrían quedarse allí. Katia admitió que Clara probablemente tenía razón. Los dragones tienden a ser criaturas territoriales, y dado que otros ya habían visto al dragón rondando por la zona, seguramente esa montaña era su territorio. El dragón probablemente había estado patrullando el área varias veces, por lo que sería mejor moverse lo antes posible. Yu se volvió hacia Clara y le preguntó cómo estaba su pierna, si ya podía caminar bien. Clara le respondió que podría caminar si tuviera algo para apoyarse, pero no creía que pudiera seguirles el ritmo hasta el pueblo, ya que el viaje tomaría muchos días. Con una sonrisa forzada, sugirió que Yu y Katia la dejaran atrás. Katia sonrió suavemente y le dijo a Clara que no la dejarían. Explicó que era el deber de un caballero proteger a los civiles, y abandonar a sus amigos era algo que no podían hacer. Clara insistió en que lo que Katia decía no tenía sentido. Aunque Katia y Yu podrían escapar con vida si la dejaban, si los tres viajaban juntos, se retrasarían y correrían el riesgo de morir. Clara exigió que ambos razonaran un poco más.
Yu y Katia se llevaron la mano a la boca para indicarle a Clara que guardara silencio. Aunque solo se conocían desde hacía unos días, la idea de abandonarse entre ellos no era una opción. Yu bromeó diciendo que arrastrar a un cadáver era algo que simplemente debían hacer sin más. Clara, con la voz quebrada, dijo que no podía caminar bien, lo que la convertía en una carga. No podía encontrar buena comida como Yu ni manejar una espada como Katia. Yu, con un tono firme, le dijo que estaba diciendo tonterías. Si no fuera por Clara, él habría estado muy solo y tampoco habría encontrado a Katia. Además, ni él ni Katia sabían el camino de regreso al pueblo, por lo que ninguno de los dos se iría sin Clara. Clara intentó contener sus emociones, pero no pudo, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Aunque entre sollozos, aún reprendía a Yu y Katia, llamándolos tontos. Yu trató de consolarla, lo que la ayudó a calmarse un poco. Les recordó que el día siguiente sería un día ocupado para los tres, y luego se giró hacia Katia para preguntarle si, después de haber visto al dragón, pensaba que realmente podrían sobrevivir. Katia respondió con seguridad que las probabilidades de sobrevivir eran escasas. Según la teoría, para derrotar a un dragón se necesitaba un equipo pequeño de al menos 5 veteranos experimentados. Al escuchar esto, la preocupación de encontrarse con el dragón no disminuyó. Clara sugirió que tal vez, si lograban llegar a un lugar más alto, podrían orientarse mejor. Intuía que el camino hacia la izquierda podría llevarlos al pueblo o a una elevación mayor. Yu decidió que al día siguiente por la mañana los tres partirían en busca de ese camino. A la mañana siguiente, Yu salió arrastrándose de su lugar de descanso, y vio que Katia también estaba frotándose los ojos mientras salía. Ambos miraron hacia el cielo, aún preocupados por la presencia del dragón. Dormir en la intemperie ya era difícil de por sí, pero hacerlo sabiendo que un dragón estaba volando por los alrededores hacía casi imposible conciliar el sueño. Las ojeras en los ojos de Katia indicaban que había pasado una noche sin dormir, y Yu tampoco fue la excepción. Yu miró sus propias manos y pensó en lo difícil que sería enfrentarse a un dragón. Katia y él habían luchado juntos contra el ciervo líder con relativa facilidad, pero ahora se enfrentaban a un dragón, una criatura mítica, un monstruo legendario que rondaba por el territorio de esa montaña. Al notar que Yu estaba perdido en sus pensamientos, Katia le preguntó si estaba bien. Yu respondió que solo se sentía un poco adormilado. Katia lo comprendió, y confesó que ella también solo quería seguir durmiendo, pero sabían que era hora de partir. Katia fue a despertar a Clara, mientras Yu se quedó revisando el equipaje. Las pertenencias de Yu no habían cambiado mucho desde que llegó a ese mundo. Todo lo que tenía eran cosas hechas con tecnología que no existía en ese mundo, por lo que esos objetos eran su único vínculo con la Tierra, pequeños pero significativos recuerdos. Los primeros días, las herramientas que Yu había fabricado eran algo voluminosas, así que las había dejado atrás. Aunque las había hecho con sus propias manos, le costaba abandonarlas. Yu miró la lanza que había hecho con los cuernos del ciervo y deseó no tener que volver a usarla. En ese momento, Katia ayudó a Clara a salir y le dijo a Yu que ya estaban listas. Clara se disculpó con Yu por haberlo hecho esperar y le preguntó cómo se sentía. Yu, aún un poco adormilado al despertar, respondió que ya se sentía mejor. Luego preguntó si las dos estaban listas. Katia afirmó que estaba lista, y Clara, sonriendo, dijo que se sentía bien porque tenía a Katia y a Yu a su lado. Los tres dejaron atrás la cabaña y los recuerdos que habían creado en ese lugar. Mientras miraba la cabaña que había construido con sus propias manos, Clara se sentía un poco reacia a irse, y Katia estuvo de acuerdo, mencionando que también se sentía triste. Yu solo pudo reír, ya que en la situación actual no había mucho que pudieran hacer. Lo que más le dolía dejar atrás era la cama, ya que después de partir no habría más noches durmiendo en algo tan cómodo. Katia aceptó resignada la situación, mientras seguía ayudando a Clara, y los tres comenzaron su viaje. Al llegar a una zona bastante elevada, Yu decidió que ese sería un buen lugar para detenerse y agradeció a Katia por haber ayudado a Clara. Katia colocó a Clara sobre una gran roca para que descansara. Yu, mientras contemplaba el hermoso paisaje, expresó su deseo de tener una vida más tranquila y sencilla. Al principio, Clara no entendió del todo, pero luego se dio cuenta de que Yu ya había pasado por muchas dificultades. Yu pensó que para Katia y Clara, disfrutar de paisajes como ese debía ser algo común, pero para él, era un momento especial. Luego, sacó la comida que había preparado con antelación para el desayuno. Preocupado por la búsqueda de agua, Yu había recolectado una gran cantidad de frutas jugosas y sugirió que los tres comieran hasta llenarse.
Al ver la comida, Katia entendió que encontrar agua potable podría ser complicado, así que lo mejor era aprovechar las frutas. Los tres comenzaron a comer con ganas. Aunque el sabor no era el mejor y la textura de las frutas era algo extraña para Yu, al menos llenaban el estómago. Después de comer un poco, Yu le preguntó a Clara si ya había podido orientarse, ya que estaban en un punto bastante elevado. Clara, después de tragar un trozo de fruta, señaló la ladera de la montaña y dijo que siguiendo ese camino encontrarían un pueblo. Cuando Yu escuchó acerca de una aldea, comenzó a preguntarse cómo se vestía la gente, qué materiales y estilo de arquitectura usaban para construir sus casas, cómo funcionaba su sociedad, y si usaban especias para conservar los alimentos. También se preguntaba si la comida de allí sería similar a la de su tierra. Al ver la cara entusiasmada de Yu, Clara adivinó que él estaba pensando en la comida. Yu, sorprendido por lo acertada que era su suposición, elogió la habilidad de Clara. Katia agregó que Yu parecía un anciano que se iluminaba cada vez que se hablaba de comida. Yu se cubrió la cara, preguntándose si realmente era tan predecible. Clara comentó que simplemente lo veía más animado, lo que la llevó a esa conclusión. Katia consideró que el interés de Yu era algo positivo y útil, ya que la comida es necesaria para vivir, y vivir es para disfrutar la comida. Tanto Katia como Clara agradecieron a Yu por la comida que las había mantenido vivas hasta ese momento. Yu, conmovido, agradeció las palabras de ambas. Katia intentó animarlo, sugiriendo que, si enseñaba a la gente del pueblo cómo cocinar como él, quedarían asombrados. Emocionado, Yu les agradeció a las dos, prometiendo que, cuando llegaran al pueblo, organizaría una gran fiesta. Después de ese intercambio, los tres se prepararon para continuar su viaje. De repente, una enorme figura apareció frente a Yu, era el dragón, observando a los tres con una mirada de desprecio. Los tres quedaron paralizados de miedo, sin atreverse a moverse por temor a provocar un ataque. Clara sugirió que corrieran, pero Yu se puso de pie y les dijo que debían enfrentarse al dragón. Escapar no sería una opción, ya que el dragón podría alcanzarlos fácilmente, por lo que la única solución era matarlo. Katia, aunque temblorosa, admiró la valentía de Yu. Le sorprendía que alguien como él, que no era un caballero, mostrara más determinación que ella misma, una guerrera entrenada. Aún así, le preguntó si realmente estaban preparados para enfrentar a un dragón, ya que incluso 5 veteranos tendrían dificultades para derrotar a una criatura tan poderosa. Yu respondió que él y Katia tenían al menos una oportunidad, y que luchar era mejor que rendirse. Katia elogió el valor de Yu, aunque admitió que las posibilidades de morir eran altas. Sin embargo, ninguno de los tres estaba dispuesto a rendirse, y comenzaron a motivarse mutuamente con palabras de aliento. Clara, sentada detrás, les recordó que tuvieran mucho cuidado. El dragón, aceptando el desafío, rugió con fuerza y se lanzó hacia Katia y Yu, que ya estaban listos para la batalla. Mientras el dragón volaba frente a ellos, Katia comentó que, aunque tenían una estrategia, ambos seguían sin saber exactamente cómo luchar contra él. Yu respondió que su defensa era más fuerte, por lo que él sería quien distrajera al dragón. Katia, aunque le pareció una buena idea, le recordó a Yu que, si bajaba la guardia, moriría en un instante. Yu sabía que ese era un riesgo real, pero insistió en que debía arriesgarse para probar sus habilidades. A Katia no le quedaba más opción que aceptar, aunque el hecho de poner a un civil en peligro la hacía sentir un miedo profundo. Yu, sin embargo, la tranquilizó, diciéndole que no se preocupara por él, ya que no era un simple civil de esa región. Katia no comprendía del todo lo que Yu quería decir con eso. En ese momento, Clara se acercó a Yu, llevándole la lanza que él había hecho con los cuernos del ciervo. Yu la aceptó con una sonrisa, pero Clara, con las manos temblorosas, le dijo que usaría su escasa magia para fortalecer el agarre de Yu. Aunque no fuera de mucha ayuda, era lo único que podía ofrecer. Finalmente, Clara le dedicó una sonrisa y le pidió que lo diera todo. Yu, ligeramente sorprendido, le prometió que lo haría, sabiendo que si no lo intentaba con todas sus fuerzas, sería imposible sobrevivir. El dragón descendió al suelo con un gran estruendo, y su rugido resonó por todo el lugar, llenando el aire con una sensación de poder y rabia. Yu rápidamente le dijo a Clara que se retirara. Según el plan, él distraería al dragón mientras Katia encontraría una oportunidad para atacarlo. Los dos se coordinaron y se lanzaron al ataque. El dragón, con sus garras afiladas, intentó arremeter contra ellos, pero ambos lograron saltar a un lado justo a tiempo. Yu atrajo la atención del dragón y activó su habilidad de endurecimiento para enfrentarse a la bestia.
Katia observó la fuerza impresionante que Yu estaba desplegando, viendo cómo la combinación de su poder espiritual y los alimentos de calidad amplificaba enormemente su magia interna. Katia, al ver el desarrollo de la batalla, sintió que aún tenían una oportunidad de éxito y animó a Yu, diciéndole que podían lograrlo. Yu, mientras sostenía la lanza, trataba de mantener la atención del monstruo, instando a Katia a que actuara rápidamente. Usó una combinación de su habilidad de cebo y endurecimiento, intentando desesperadamente aguantar mientras el dragón rugía con una furia devastadora. Los movimientos del dragón eran increíblemente rápidos, y Yu tuvo que esforzarse al máximo para seguirle el ritmo. Este dragón, con su enorme cuerpo, era una amenaza mucho mayor que el ciervo mágico que habían enfrentado antes. El dragón, habiendo identificado a Yu como su principal objetivo, lanzó sus garras hacia él. Yu, con todas sus fuerzas, bloqueó el ataque con la lanza, pero la fuerza del dragón era tan abrumadora que Yu luchaba por mantener la defensa. En ese momento, Katia apareció detrás del dragón con su espada, intentando cortarle el cuello, pero el dragón la detectó justo a tiempo. Aunque logró cortar parte del ala y el cuello del dragón, no fue suficiente para causarle un daño fatal, ya que el dragón solo emitió un leve gruñido. Katia rápidamente saltó hacia atrás tras el ataque, y aunque se acercó lo suficiente como para hacer daño, la enorme temperatura corporal del dragón redujo el impacto de su golpe. Sin embargo, el hecho de que hubiera podido cortarlo significaba que su energía mágica podía atravesar las escamas del dragón. Katia se acercó a Yu y le dijo que había apuntado a un punto débil del dragón, pero que éste había reaccionado demasiado rápido. Yu, en lugar de preocuparse, comentó que si el dragón sangraba, entonces podría ser derrotado. En medio de la batalla, Yu seguía pensando en la comida, al notar que la sangre del dragón era roja, lo que lo hizo pensar que sería un buen ingrediente para un platillo. Katia no pudo evitar reírse, sorprendida de que Yu pensara en comida incluso en esa situación. El dragón, ahora mucho más furioso, rugió con ira. Katia sugirió que siguieran con la misma estrategia y ambos se lanzaron de nuevo al ataque desde direcciones opuestas. El dragón fijó su atención en Katia primero y rugió. Yu rápidamente utilizó su habilidad de cebo para atraer al dragón hacia él. Mientras corría para mantener la distancia, Yu activó la habilidad que había obtenido la noche anterior, la combinación del poder de la tortuga con espinas y la planta cazadora. Cuando el dragón avanzó, algunas espinas afiladas perforaron sus patas, pero el daño fue mínimo, y el dragón lo miró con ojos aún más feroces. Yu se dio cuenta de que esa habilidad solo era útil contra criaturas más pequeñas, y que no tenía mucho efecto en un dragón. Sin embargo, al ver a Katia acercándose por detrás, Yu sintió un poco de alivio. De repente, el dragón comenzó a acumular fuego en su boca, preparándose para lanzarlo. Yu, alarmado, gritó para advertir a Katia que no retrocediera. En un instante, el dragón escupió una ráfaga de fuego hacia Katia, y aunque ella intentó esquivarlo, las llamas la hicieron caer. Katia sintió un miedo profundo al darse cuenta de que, si Yu o ella hubieran reaccionado un segundo más tarde, habría sido fatal. Yu corrió hacia Katia y le preguntó si estaba herida. Afortunadamente, Katia no había sufrido daños graves y agradeció a Yu por haberla salvado. Sin embargo, al ver la situación actual del dragón, ambos se dieron cuenta de que la situación se estaba volviendo cada vez más complicada. Aunque el aliento de fuego del dragón no tenía mucho alcance, su poder destructivo era inmenso, y el dragón se movía con una rapidez alarmante. Katia reflexionó que la habilidad de endurecimiento de Yu probablemente no podría soportar un golpe directo de ese aliento de fuego. La estrategia que habían estado usando ya no era efectiva. Yu todavía podía resistir un poco más, pero a Katia le resultaba difícil seguir coordinándose con él. Mientras tanto, el dragón seguía atrapado parcialmente por la planta cazadora, luchando por liberarse. Yu podía esquivar los ataques del dragón, pero le resultaba difícil ayudar a Katia a esquivar el último golpe mientras avanzaba. Entonces, Yu le susurró a Katia su plan de emergencia. Katia, sorprendida y asustada, le dijo que era demasiado arriesgado, y que Yu podría morir si lo intentaba. Insistió en que ella debería ocupar su lugar en el plan. Yu se negó, afirmando que solo él podía llevar a cabo el plan, ya que si no lo hacía, todos morirían. Este era el plan y solo esperaba que Katia lo comprendiera. El dragón finalmente se liberó de las enredaderas, y Katia, resignada, puso su mano sobre la de Yu, rogándole que no se esforzara demasiado. Yu la tranquilizó, asegurándole que sería cuidadoso. Cuando el dragón se lanzó de nuevo hacia ellos, los dos se separaron, y el dragón intentó ir tras Katia una vez más. Sin embargo, Yu lo distrajo usando su habilidad de cebo.
El dragón, enfurecido, escupió fuego. El calor era tan intenso que Yu tuvo que saltar rápidamente fuera del rango de las llamas. Su habilidad de endurecimiento solo podía resistir ataques físicos, y el calor del fuego era abrumador. El dragón, frustrado por no haber alcanzado su objetivo, rugió con furia. En ese momento, Katia gritó desde atrás, haciendo que el dragón pensara que ella estaba avanzando. El dragón escupió fuego en su dirección, pero había sido engañado, ya que Katia solo había gritado para distraerlo. Aprovechando la oportunidad, Yu se lanzó hacia el dragón desde atrás con su lanza afilada. Con un golpe decisivo, perforó la gruesa coraza del dragón, haciendo que la sangre brotara violentamente.